Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy hemos preparado una mesa redonda de longevidad. Como veis, tenemos dos médicos, tenemos una nutricionista y enfermera, y lo primero que quiero es que se presenten un poco los invitados para que veáis a quién hemos traído hoy. Así que cuando queráis. Pues nada, ya tú me conoces, soy Carlos Hernández, mi especialidad médica es cirugía cardiovascular, esa es lo que aparece en mi título. También tengo una subespecialidad en medicina funcional y ahora bastante más dedicado al tema de la longevidad saludable, en donde nos dedicamos un poco a mirar la enfermedad desde otra perspectiva, o la salud desde otra perspectiva, con una mirada un poco más preventiva en detectar todos esos procesos que llevan a la mayoría de las personas a tener una discapacidad o a enfermar a edades tempranas, y poniendo bastante lupa en todos esos procesos que van sucediendo antes, ¿vale? Detectarlos para poder modificar el rumbo y la vida de las personas. Soy Diego Rodríguez, nefrólogo especialista en trasplante. Me dedico a la medicina de la longevidad. Soy un apasionado del deporte, de la fisiología, y hoy hablaremos de muchas de estas cosas y de cómo enfocamos a los pacientes desde esta perspectiva funcional, fisiológica y basada en la evidencia. Bueno, yo soy Talía Espinosa, soy nutricionista especializada en salud metabólica, salud hormonal y longevidad. Y tengo 5 años ya de experiencia con este tipo de medicina. Anteriormente estaba en Longevia con el doctor Iván Moreno. Actualmente estoy en La Calderona con el doctor Hernández y el doctor Rodríguez, continuando este tipo de medicina. Mi enfoque es un enfoque clínico y funcional, en el que el objetivo que tengo es no solo alargar la esperanza de vida, sino esa calidad de vida mediante hábitos, mediante alimentación, que entraremos ahora más adelante a hablar en eso. Vale, perfecto. Cuando hablamos de longevidad, hoy en día cada vez se habla más de longevidad, ¿a qué nos referimos con longevidad? ¿Es simplemente a vivir más? ¿Es a vivir mejor? Que parece que adelantaba un poco Talía. ¿A qué nos referimos? Bueno, es un tema en realidad que para poder hablar de este tema creo que hay que saberlo diferenciar de lo que es la edad cronológica, la esperanza de vida o simplemente la supervivencia médica, porque hemos visto una gran confusión con todos estos términos. La gente suele pensar que longevidad significa vivir más años, cuando en realidad longevidad es básicamente que la persona o que el organismo tenga la capacidad de mantener tenga un nivel suficiente de cierta integridad estructural, nivel de integridad estructural, funcional, adaptativa y emocional, que le pueda dar esa posibilidad de tener o de llevar una vida autónoma sin discapacidades. Entonces eso es muy diferente que lo que plantea el enfoque de la medicina convencional actual, que es que sí estamos alargando la vida de las personas, pero estamos alargando la vida de las personas ampliando la cantidad de años que viven con patología. Y ese es un concepto fundamental de la longevidad, que es: no queremos alargar la vida de las personas con enfermedades, queremos alargar la vida de las personas siendo personas funcionales, sin patologías. Y cuando llegue ese momento de la patología, que te llegue en el momento más alargado de tu vida. Entonces, luego hablamos de ese tema. Hay dos, como es el tema de expansión de la morbilidad, es lo que hace la medicina convencional actual, y compresión de la morbilidad es lo que intentamos hacer en longevidad. Coger ese último espacio de tu vida para que sea para las enfermedades, pero que no te toque vivir muchos años con patologías. Bueno, yo creo que es difícil diferenciar los dos temas. Creo que cualquier intervención que se haga para mejorar la calidad de vida, si esa intervención es lo suficientemente larga en el tiempo, es inevitable que mejore la cantidad de vida. Entonces, si se controlan factores de riesgo cardiovascular, si se hacen las intervenciones que se hacen en prevención, los pacientes viven mejor, pero también, por supuesto, viven más. Claro, eso quería comentar, porque de hecho hay muchos estudios observacionales todos, pero las personas que cumplen ciertos hábitos versus los que no lo cumplen, además de vivir mejor, viven más años, entre 6 y 10 años dicen algunos estudios. Entonces, si bien igual el foco no está en vivir más años, está en vivir mejor, una consecuencia casi segura es inevitable, efectivamente. Es inevitable que lo uno llene a lo otro, pero la mayoría de los enfoques o el enfoque tradicional de la medicina convencional desafortunadamente ha sido destinado
a esperar a que tú te enfermes para actuar y con ello aumentamos la vida. O sea, la medicina convencional es espectacular. O sea, estamos aquí, tenemos la expectativa de vida, de la cantidad de años que vivimos en los últimos 100 años se ha disparado de una forma espectacular, pero ha sido como consecuencia de expandir ese espacio en el que nosotros vivimos con una patología sin enfocarnos verdaderamente en aquellas cosas que nos van a mejorar nuestro estilo de vida desde edades tempranas, evitar que nos enfermemos, ¿vale? Y dejar esos momentos de la enfermedad para los periodos más avanzados de la vida. Y desde luego coincido con Diego, cualquier intervención que te ayude a mejorar tu calidad de vida, a la larga va a mejorar también tu expectativa de vida, la cantidad de años que vives. Claro, y en esto hay que hacer mucho hincapié en lo que son los hábitos. O sea, en la pirámide de la longevidad tenemos en la base de todo la nutrición, luego tenemos deporte, optimización hormonal, suplementación, senolíticos, pero toda esa estructura se sienta sobre una base que son los hábitos. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié a nuestros pacientes. Vale, de acuerdo, hablaremos. ¿Sí, querías decir algo? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que la medicina convencional, bueno, la que hemos hecho toda la vida, hace muy bien, es excelente tratando las enfermedades establecidas. Pero pues la medicina de la longevidad intenta llegar un poco antes de que se establezca la enfermedad y hacer intervenciones para que esto no llegue o para paliarla con más herramientas. Una por donde empieza realmente la longevidad es cuando tienes más tiempo con un paciente. De normal en medicina clínica tenemos 5, 10, 20 minutos como mucho por un paciente. Muchas veces es el primer día que tenemos contacto con esa historia. Con los pacientes de longevidad tenemos 1 hora para prepararnos la consulta o más, 1 hora con el paciente, luego 1 hora para discutirlo. Tenemos mucho tiempo y ese tiempo pues obviamente se ve reflejado en la calidad de la atención y en los resultados en los pacientes. También la propia disposición del paciente. Cuando un paciente viene enfermo, viene con un problema que quiere resolver y muchas veces derivado de hábitos que le han llevado a esa enfermedad. Los pacientes que vienen a la consulta de longevidad tienen la idea de mejorar esos hábitos y tienen la disposición y son pacientes que te van a hacer mucho más caso y pues todo esto, digamos que es lo que diferencia los dos tipos de medicina. A mí no me gusta mucho diferenciarlas tanto porque creo que médicos somos todos y precisamente se trata de una capa más de la medicina, pero muchas veces es el propio sistema el que hace que se diferencie la medicina. Tú has dicho algo que vale la pena resaltar. Yo creo que hay algo que también, o sea, no es hacer esa distinción entre medicina buena o medicina mala o convencional o medicina de longevidad, pero desde el punto de vista del paciente, el paciente es bastante más proactivo. El que viene en busca de este tipo de medicina no viene buscándome como médico, solucióname con una pastilla o hazme tal cosa no. Esa persona entiende de que ella va a ser el principal benefactor de su salud y que ella tiene que poner cierta parte con la ayuda de nosotros, pero en mayor medida el impacto está centrado en la persona. El médico es un simple guía que le da información relevante sobre su salud, que lo ayuda en ese proceso, pero que no es el centro del tratamiento ni el centro de la recuperación o de la mejora. Me gusta mucho este matiz que habéis hecho ambos, porque yo ya entendía a lo que os referíais, pero quizá mucha gente puede pensar como que se critica o se habla mal de la otra medicina o lo que hacen nuestros compañeros en el hospital, y en ningún lugar estamos hablando de eso. Un factor fundamental era el que mencionabas del tiempo. Por supuesto. A ver, nosotros mismos, por ejemplo, bajo esas mismas condiciones no podríamos. Es que por pura supervivencia en medicina de familia... Si a mí me pones a hacer consulta de longevidad y me pones 20 pacientes en un día de longevidad, poco, porque no tendrías el tiempo... y ese es un factor fundamental, creo. Exacto, como la predisposición del paciente, etcétera. Entonces, aclarado todo esto que me parecía importante y lo habéis hecho muy bien, quería preguntaros que hemos hablado de la prevención. ¿Qué enfermedades crónicas son las que más años nos quitan y más calidad de vida hoy en día y hasta qué punto se pueden prevenir? Quizás aquí estamos en la mesa, Diego es nefrólogo, yo soy cardiovascular. Digamos que tenemos 2 especialidades médicas que... por bien o por mal son las que nos hacen darnos cuenta de el paciente llega en su peor estado, digamos, su peor estado de salud es cuando un riñón está fallando y cuando un corazón está fallando. Entonces es darnos cuenta
el final de la historia de una enfermedad a lo que llega. Habitualmente lo que más mata a nuestra población son las patologías cardiovasculares, las patologías neurodegenerativas, el cáncer y una mezcla de las patologías metabólicas que en realidad no se pueden meter todas como dentro de un frasco, porque esas patologías metabólicas, resistencia insulínica, inflamación, disfunción mitocondrial, son las que verdaderamente están impactando a estas tres. Entonces, nosotros 4 estamos aquí sentados, probablemente vamos a morir de esas patologías. De momento, eso es lo que dice la estadística. Y cuanto más impacto tengamos en prevenir esas, al menos 3 o 4 patologías, en prevenir, en entender los mecanismos que llevan a esas patologías, vamos a, por un lado, alargar la vida de las personas y a mejorar claramente la calidad de vida. Así que tenemos que poner todo el enfoque en la prevención de esas, sobre todo esas 4. Hay cosas que matan a la gente como infecciones, ahí no tenemos como mucho, o accidentes de tráfico, o ciertos cánceres que no tienen mucho que ver con el tema ambiental, sino que algunos van determinados por tu genética. Pero eso hay que verlo desde un punto de vista estoico, digo yo. O sea, hay cosas que tienes un control y hay otras que no tienes ningún control. Esas hay que olvidarte, hay que centrarse en lo que podemos modificar y cambiar, y estas sí las podemos impactarlas de forma significativa. Sí, de acuerdo. A ver, es lo que dice Carlos. Si un paciente nefrópata o con una patología cardiovascular, en esos pacientes suelen confluir pues riesgo metabólico, hipertensión, disfunciones hormonales crónicas, suelen confluir inflamación, y todo esto pues lleva a daño endotelial y al conjunto de procesos fisiopatológicos que terminan aumentando la mortalidad, y finalmente todos terminan muriendo pues eso de ictus o de infartos. Es cortar esa secuencia e intervenir en momentos tempranos es probablemente lo que hace que esta medicina tenga sentido. Me ha venido en la cabeza una frase mientras estábamos hablando de las enfermedades de un monje, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que cuando estamos sanos tenemos un montón de problemas, pero cuando estamos enfermos solo tenemos uno. Entonces, justamente lo que hacemos nosotros en longevidad es prevenir la detección precoz de esas enfermedades y de llegar a ese punto de tener ese problema. Sí, y también enfoques un poco diferentes, no tanto desde la patología, sino desde la funcionalidad de los diferentes sistemas. Entonces, muchas veces lo que encontramos con nuestros pacientes específicamente longevidad es que aún no está establecida una enfermedad, no está establecido ni el factor de riesgo, pero puedes optimizar incluso las cosas que ya están bien. Un paciente que camina 10 minutos al día o 30, puedes intervenir en que lo haga más para que en la balanza, digamos que en la pendiente de pérdida de funcionalidad, esa pendiente se haga menos negativa, es decir, que pierda menos funcionalidad. Entonces, eso yo creo que es un enfoque también clave en la medicina que hacemos, la que hemos llamado aquí convencional o tradicional. Eso, pues no tenemos tiempo de eso. Tú tienes una enfermedad y la tratas y utilizas la herramienta científica que tengas, la evidencia que tengas para tratarla, y buscas pues un número necesario a tratar, que es estadísticamente pues buscas una cantidad de intervenciones para prevenir que haya un desenlace, un outcome clínico. En los casos de longevidad, pues tú lo que buscas es intervenir para que no lleguen a esos outcomes, y también intervenir para las cosas que modifican a favor todos estos factores de riesgo, potenciarlas, como el ejercicio físico, por poner un ejemplo. Claro, porque la gente tiene la imagen, ¿no?, de que estar enfermo o no estar enfermo es como algo dicotómico, ¿no?, en el que estás sano hasta que de repente pasas a estar enfermo. Sin embargo, esto responde más bien a un continuo. Entonces, de ahí que tenga sentido que en este tipo de medicina ya puedas ver signos antes de llegar a estar enfermo, ya puedas ver marcadores alterados, ¿verdad? Y entonces adelantarte y prevenir, que es lo que estamos diciendo ahora. Sí, nada en medicina es rojo, blanco o negro, ni on-off, ni es un espectro en el que afortunadamente ya tenemos herramientas diagnósticas para poder ir viendo ese proceso. O sea, tú no te conviertes en diabético de la noche a la mañana, una enfermedad cardiovascular no se gesta de la noche a la mañana, una aterosclerosis no te va pasando de la noche a la mañana. Es un proceso clínico que es un amplio abanico de grises, y lo que nosotros intentamos transmitirle a nuestros pacientes es que
Así es como yo se lo intento explicar a mis pacientes. La enfermedad es una escalera de 10 pisos. Nosotros queremos poder detectarte en el piso 1 o 2, en el escalón 1 o 2, donde ya hay signos de que cosas están pasando, y poder de nuevo bajarte al escalón óptimo. No tenemos que dejar que las personas lleguen a la patología. Afortunadamente la medicina ha avanzado tanto y ya nos ofrece tantas herramientas para poder hacer esa detección de las alteraciones de pérdida de la funcionalidad mucho tiempo antes de que la persona llegue a la patología. Y ese es quizás el enfoque más, el preventivo, el más proactivo que nosotros intentamos hacer. Hemos hablado de esta pirámide, ¿no? Se ha mencionado un poco por encima esta pirámide de la longevidad, o has mencionado ahora intervenciones para prevenir. Empezamos por los hábitos, ¿no? Que hemos mencionado que está en la base de esta pirámide, y dentro de los hábitos podemos empezar por la nutrición, que es tu especialidad, ¿no? Correcto. ¿Cómo tiene que comer una persona que quiere vivir más y mejor, que quiere mejorar su longevidad, digamos? La alimentación es una parte fundamental en cualquier programa de longevidad, porque está directamente relacionada con los mecanismos de envejecimiento, con función mitocondrial, con procesos neurodegenerativos, con nuestra microbiota, con el estrés, etc. Entonces, es una parte fundamental tener una buena alimentación. Y bueno, aquí me viene también una frase de una frase muy conocida, que ahora no recuerdo de quién es, pero dice que deja que tu alimento sea tu medicina. Esta frase no puede ser más cierta porque realmente el alimento puede ser medicina. El alimento no solamente te va a servir para prevenir enfermedades, sino también incluso para revertirlas. Enfermedades como pueden ser una dislipidemia, una hipertensión, una diabetes, son completamente reversibles si se tiene una buena alimentación. ¿Y qué es una buena alimentación? Os preguntaréis, ¿qué es una buena alimentación? Bueno, Víctor, mira, como yo quiero que esta entrevista sea lo más productiva posible y os ayude lo máximo posible, yo te voy a decir qué tipo de alimentación es la que mayor evidencia científica tiene en la longevidad y es la que yo recomiendo a mis pacientes. Evidentemente esto siempre hay que individualizarlo, etcétera, pero la que yo doy a mis pacientes, ese tipo de alimentación es un tipo de alimentación mediterránea, baja en hidratos de carbono. ¿En qué consiste este tipo de alimentación? Pues este tipo de alimentación tiene un consumo moderado de proteínas. Moderado de proteínas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que normalmente no llegamos a un mínimo óptimo necesario de proteínas, y las proteínas son esenciales para todo, para la generación muscular, para prevenir enfermedades, que ahora comentaremos ese tipo de enfermedades. Si yo tengo degeneración muscular, sirven también a nivel cognitivo, etcétera. Entonces, ¿cuánta cantidad de proteína es la que yo debería tomar? Aquí os voy a dejar un poquito de deberes, ¿vale? Porque esto va en función de la actividad física. Entonces, eso preguntárselo a Google o a ChatGPT, pero para que os hagáis una idea, suele oscilar entre 1,5 y 2,2 gramos por kilo de peso, del peso que deberíais tener. Por eso digo, hacer los deberes con ChatGPT, que os ayudará muchísimo. Y para que os hagáis una idea, entre cada 100 gramos de carne, pollo, pescado suelen ser entre un 20 y un 25% de gramos de proteína, ¿vale? Entre 20 y 25 gramos de proteína. Los huevos suelen ser entre 7 y 9 gramos de proteína, ¿vale? Y, por ejemplo, una persona de 70 kilos, que hace actividad física moderada todos los días, que además camina, pues esa persona tendría que tomarse pues 140 gramos de proteína distribuidos a lo largo del día, ¿vale? Otro grupo de alimentos son los hidratos. Cuando me refiero a una dieta mediterránea baja en hidratos, ¿qué tipo de hidratos, ¿no? Porque hay muchos tipos de hidratos. No es lo mismo pues legumbres que un bollito, un donut, un croissant. No es lo mismo, el tipo de hidrato es muy importante, ¿vale? Entonces yo quiero que tomemos hidratos de calidad. ¿Cuáles son esos? Pues son hidratos de absorción lenta, que no me van a provocar a mí picos de glucosa, etcétera. ¿Qué tipos de hidratos son los que recomiendo?
pues todas las verduras de bajo índice glucémico, como pueden ser, pues por ejemplo, las verduras de hoja verde. De esa podéis tomar a indiscreción, o sea, no hace falta decir tómate tantos gramos de... No, puedes tomar todas las que quieras. Luego tenemos verduras de alto índice glucémico, que suelen ser pues la patata, todos los que son tubérculos, patata, zanahoria, remolacha, etcétera. Estos tipos de hidratos sí que los puedo tomar, no es que no los pueda tomar. O sea, no hay que demonizar a los hidratos, porque yo sí que necesito hidratos, pero los necesito en función de... O sea, en función de estoy entrenando, no estoy entrenando. Si estoy entrenando, sí que me interesan ese tipo de hidratos, ¿vale? Pues estoy en un entorno anabólico, un entorno que yo quiero crecer y estoy entrenando para ello, pues sí, ahí sí necesito tomar pues hidratos perientreno. Pues patata, pues arroz, ahí sí que lo necesito, en ese entorno sí que me interesan. Si no, hidratos de bajo índice glucémico, como los que he comentado. Frutas, pues frutos rojos, podéis tomar lo que queráis. Arándanos, frambuesas, moras, hasta decir me van a salir por las orejas, eso no hay ningún problema. Ahora, pues con el resto de frutas, pues tengo que tener más cuidado y ponerlos pues alrededor de los entrenos, como os he comentado. Y luego el otro grupo de alimentos son las grasas. Las grasas son muy buenas y yo las necesito, pero sí que es verdad que son muy calóricas, entonces yo tengo que tener cuidado también con el tipo de grasas. Hay unas grasas que son más saludables que otras. ¿Cuáles son las grasas que yo recomiendo? Pues el aguacate, por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos secos, los pescados azules. Este tipo de grasas me interesa mucho más. ¿Y cuáles evitaría? Pues todo lo que son fritos, ¿vale? Porque ese aceite se oxida, entonces fritos, ultraprocesados que lleven grasas saturadas, estas las evitaríamos, ¿vale? Y bueno, creo que en cuanto a alimentación, sobre todo estos 3 macronutrientes son en los que suelo hacer hincapié a mis pacientes, y de esta manera. Vale, tenemos una idea bastante general, ¿no? Hemos hablado de los 3 macronutrientes principales. ¿Vosotros queréis añadir algo más? Yo, el apunte del nefrólogo, la hidratación es muy importante. Entre 2 y 4 litros de agua al día es muy importante. Eso es fundamental. Vamos. Y yo por añadir, pues yo creo que el punto, la base más importante que la mayoría de las personas tienen para optimizar su nutrición no es una dieta en particular. Es pasar de llevar una alimentación de M a comer alimentos normales. Ese es el paso fundamental. A partir de allí ya creo que viene la personalización. Tú necesitas un poquito más de hidrato, tú necesitas restringirlo, tú necesitas una alta en proteína. En fin, esa personalización viene después de que has pasado de una persona de que está comiendo basura, ultraprocesados todos los días, comida fuera de casa, a llevarlo que como alimentos naturales. Ese es el paso que va a modificar su vida de forma fundamental. Totalmente. El resto es un 20% que es la personalización. Es que estamos tan acostumbrados a comer mal que a comer bien le llamamos hacer dieta. Cuando en realidad es comer bien. Claro. Tener una estructura clara de los... Sí, yo creo que solo quitando los ultraprocesados ya se da un paso enorme. Solo con eso y solamente tomando la suficiente cantidad de proteína, porque la proteína además es muy saciante. Entonces, si tomamos suficiente cantidad de proteína, ya no pecamos en otras cosas, porque muchas veces el hambre es hambre emocional o hambre porque voy larga de hidratos o porque voy corta de proteínas, o simplemente lo que decías, el agua. Es muy importante la hidratación. Muchas veces no es hambre, es sed. Entonces, yo le digo a mis pacientes, ¿tienes hambre? Bebe agua. Si todavía después de beberte un vaso o 2 vasos de agua tienes hambre, entonces probablemente sea hambre. Tómate 2 huevos cocidos, tómate un batido de proteínas. Ya verás cómo tienes hambre, porque la proteína es muy saciante. Entonces, es muy importante también identificar el tipo de hambre que tengo. ¿Es hambre real? ¿Es hambre emocional? ¿Qué tipo de hambre es? Lo único quizás que añadiría también es que depende de también al principio de la patología que tenga la persona. O sea, si es una persona que lleva un estilo de vida malo y tú lo quieres modificar a bien, pero no tiene ninguna patología de base así importante, pues cambiarle la nutrición, ponérsela a una nutrición de alimentos reales. Pero diferente que partas de un ejemplo, yo que sé, un diabético perdido, obeso, con resistencia insulínica, desde luego tú ahí tienes que hacer unas modificaciones en su cantidad de hidratos de carbono, en fin. Y luego si es un paciente nefrópata, pues no te puedes pasar tanto con las proteínas. Me refiero, tienes que tener como una personalización en
en ese aspecto. Sí, hay que individualizar siempre. Sí, bueno, y nosotros mismos con nuestros pacientes siempre lo tenemos también. Si quieres que cuando un paciente te busca por rendimiento deportivo, porque hay pacientes nuestros que son tan buenos pacientes que están perfectos y van a buscar aumentar. Su motivo de consulta es: quiero aumentar mi VO2 max. Por supuesto, las pautas de alimentación que le mandas a un paciente de estos es diferente a un paciente que tenga su composición corporal alterada. Y pues en este caso, pues con los hidratos, pues intentamos pedirle a Dalia que sea un poco más flexible y pues es diferente, vamos. Sí, siempre es personalizada, evidentemente, pero está claro que pues en rasgos generales, por eso decía lo de la mediterránea baja en hidratos de carbono, pero evidentemente todo esto siempre es personalizado a la patología que tenga el paciente o a los objetivos que tenga el paciente, evidentemente. Vale, y ya dentro de qué comer y no comer, hablamos de cuándo comer, ¿no? Porque el tema del ayuno intermitente, seguro que vuestros pacientes os preguntan mucho, debe hacer incluso una restricción calórica, que también en el mundo de la longevidad se habla bastante. ¿Qué nos podéis decir en este sentido? Bueno, en cuanto al ayuno es una herramienta maravillosa que bien usada nos puede dar unos beneficios muy importantes. Bien usada me puede servir a mí para tener mayor flexibilidad metabólica, para promover la autofagia de células senescentes, esas células que están allí dando vueltas, que están oxidadas, que ya no sirven para nada, lo único que hacen es oxidarme. Pues la autofagia de esas células senescentes para mejorar mi función mitocondrial, para la regeneración de esas células y para la lipólisis también. Incluso para revertir resistencia a la insulina también es una herramienta bastante potente. Lo que pasa es que ayuno sí o ayuno no. Esa es la cuestión. Pues depende. Siempre esto, como es una medicina personalizada, dependerá de la persona que yo tenga delante, si es recomendable que esa persona haga ayuno o no. Existen lo que son ayuno ahorradores. No sé si habíais escuchado la palabra de ayuno ahorradores, ¿no? Pues los ayuno ahorradores son personas que no les viene bien hacer ayuno. ¿Por qué? Porque no es mucha, no es una población muy grande, pero sí que hay personas que tienes que identificarlos, que además lo ves en consulta. Yo lo he visto en consulta, pacientes que le pongo un ayuno de 16 horas y me viene y no ha perdido, y no solo no ha perdido, y tomando además la cantidad que yo le he dicho que tenía que tomar de proteínas, de macros y todo, no solo no ha perdido, sino que ha ganado peso. ¿Por qué? Pues estas personas son lo que se conoce como ayuno ahorradoras y su cuerpo entra, cuando están en ayuno, en un estado de alerta, como los osos cuando hibernan. Pues entran en ese estado de alerta y entonces su metabolismo se enlentece y hacen que ganen peso, a pesar de estar haciéndolo bien. Entonces hay que hacer hincapié en ayuno sí, no, depende. Pues dependerá. Entonces todo esto hay que verlo evidentemente en clínica y observarlo, y también tampoco se le puede dar ayuno, por ejemplo, a una embarazada o a un niño o a una persona que tiene sarcopenia. Pues hay que individualizar, pero en general es una herramienta bastante potente que bien utilizada tiene muchísimos beneficios. Vale, ¿y lo veis más como una herramienta o como un modo de vida a mantener, de yo hago ayuno ya indefinidamente? Bueno, yo lo que pasa es que creo que el ayuno como intervención nutricional lleva a la mayoría de las personas a que acaben comiendo menos, que luego acaba siendo el impacto que tiene en términos, digamos, estadísticos o de estudios, es que tú llevas a una persona con una intervención fácil a que decirle, oye, come 2 veces a la semana o incluso un día a la semana o come 1 vez al día. Es una intervención que no amerita como tanta cosa. Es fácil, lo puedes transmitir, vas a comer 2 veces al día y punto. Entonces creo que eso mentalmente para el paciente es mucho más fácil de decir, vale, voy a restringirme las calorías en 4 comidas a lo largo del día. Es más fácil transmitírtelo. Y esto te lo digo desde la perspectiva de que yo con mis pacientes cuando los veía en el hospital, yo tenía 10 minutos por paciente. Era imposible transmitirle a una persona todo esto que estamos hablando de la dieta, macros, tal. Yo a veces lo que tenía que hacer con un diabético es, oye, lo único que quiero que hagas, estás comiendo lo mismo, entonces no vas a comer solamente 2 comidas al día. Y solo eso tenía un impacto en esa persona brutal, porque es fácil de hacer. Entonces yo creo que lo que tiene el ayuno es la facilidad y la practicidad, la aplicabilidad que puede tener en la mayoría de las personas. Como bien dice Dalia, hay personas que no lo pueden hacer. Yo a eso le tenía otro nombre que yo decía, es quemar la vela por ambos extremos. Hay personas que tienen un nivel de estrés fisiológico y metabólico donde el cual
someterlas a ayuno es quemar la vela por ambos extremos y explotarlas por dentro. Entonces esto lo ves mucho, sobre todo en mujeres. Yo lo he visto más en mujeres. Mujeres que llevan una alta carga de actividad física, grandes demandas laborales y personales, perfeccionistas, CrossFit, salen de allí, buscan sus niños, hacen la comida, quieren estar en todo y aprietan ese botón. Ese botón en donde ya ellas están ahí un poco en el límite y el ayuno las puede llevar a ese punto en el que se disparan el cortisol demasiado en el cuerpo y como bien sabemos el cortisol es una hormona que bloquea todo lo demás, bloquea el adecuado consumo o sea, bloquea la adecuada acción de la insulina, en fin, te genera una resistencia insulínica aunque estés tú en un estado de restricción calórica y eso es lo que no queremos en nuestros pacientes. Entonces, el ayuno bien hecho yo creo que puede ser un estilo de vida. Dependiendo de la persona, puede ser algo también que a lo largo de un año se cicle, y es lo que nosotros hacemos en nuestro sistema. Es que no es que tenga que ser algo específico de esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida, sino vamos a hacer 3 meses de esto, 3 meses de lo otro, 3 meses de esto. Y esos cambios son también parte de la adaptabilidad que está bastante relacionada con el tema de la longevidad, ¿no? Periodos de anabolismo con periodos de catabolismo, ir ciclándolos a lo largo del año. Sí, a ver, cuando estudias las bases biológicas del envejecimiento, sobre todo las bases genéticas, encuentras que el ayuno junto con el deporte están en varias de las vías de promover el envejecimiento, de promover detener el envejecimiento, y es una herramienta muy interesante. El problema es lo que comentaban Carlos y Thalía, y es que el cuerpo a nivel hormonal puede entrar en un estado que se conoce como estado de ahorro energético. Digamos que es como un freno hipotalámico donde pues, se disminuye la pulsatilidad de la GnRH, se disminuye la producción de TRH, también a nivel periférico se disminuye la conversión de T4 en T3. Digamos que el cuerpo entra pues, biológicamente entra en un estado en el que prioriza la supervivencia y se disminuye el gasto metabólico. Entonces, como una herramienta puntual puede estar bien. Algunas personas, por su propia individualidad y por su propia genética, les puede venir muy bien por periodos prolongados de tiempo, pero hay que vigilarlo. No es algo que yo no me atrevería a recomendar para todo el mundo o como algo, pues como prácticamente nada, pero es una herramienta muy interesante, la fisiología detrás de ello es fascinante, pero hay que individualizarlo. Vale, perfecto, porque hay que recordar que el ayuno es un estresor más, ¿no? Entonces, en la persona en la cual está indicado le puede venir muy bien, por esto que hemos hablado de que acabará comiendo menos seguramente, pero igual hay gente, porque yo lo he visto, gente que ya tiene una buena composición corporal, que está sana, que oye hablar del ayuno y dice, ostras, igual si hago ayuno yo puedo vivir más, e igual en esas personas no estaría tan indicado, ¿no? De ahí la importancia de individualizar. Totalmente. Sí, es lo que decíamos, lo que dice Diego, lo que dice Carlos, es que hay que personalizar, hay que individualizar siempre en cada caso. O sea, no podemos generalizarlo porque no funciona así. O sea, no funcionamos así. No todo sirve para todos. Bueno, yo sí creo que si bien llevarlo como un estilo de vida es muy individual, o sea, hay algo y también hay muchos factores genéticos que influyen en tu capacidad para poder y luego tu estilo de vida. Si tu estilo de vida te lo permite y te permite comer 2 veces al día y tú te sientes espectacular, estamos vigilando tus hormonas, tú estás bien, mira, tío, te dejamos estar. Hay ciertas cosas con el ayuno, yo me refiero ya a la persona que está bien, que lo está haciendo todo bien, y creo que tu pregunta es que si puede hacer un ayuno un poco más prolongado, si esas intervenciones creo que cicladas, así, no largos periodos de ayunos de 7 días, pero creo que ayunos de 3 días, 2 o 3 veces al año, creo que sí pueden tener un impacto positivo en la salud. Otra puntualización en cuanto al ayuno es que también actualmente el estilo de vida que tenemos es bastante sedentario. Entonces, ¿por qué tenemos que estar comiendo durante todo el día? ¿Qué necesidad hay? No te estás moviendo. Si no te estás moviendo, ¿para qué estás comiendo? No lo estás gastando. Entonces, dependiendo del estilo de vida de cada uno, pues ese ayuno va bien o no.
Vale, pues ¿querías añadir algo más? Sí, pues recordar que para endpoints duros, es decir, para beneficios clínicos tangibles, la restricción calórica termina teniendo el mismo beneficio que el ayuno. Es decir, es la biología que hay detrás de esto es muy interesante y tal, pero si te consumes 1500 calorías, da igual que te las consumas ayunando o no ayunando, si haces una restricción calórica vas a tener esos beneficios. Y también es verdad que los beneficios biológicos que son tan fascinantes con el ayuno también se consiguen con herramientas como con el ejercicio físico. Entonces, pues que sí, que es una herramienta muy, muy importante, pero hay que puntualizar, correcto. No, y por eso lo que dices tú es lo más, o sea, no hay las intervenciones que hacen que el ayuno sea bueno es porque reducen el consumo calórico. O sea, eso está claramente demostrado. Lo que lo hace interesante es la aplicabilidad, por eso es importante. Le es más complicado a una persona comer 1500 calorías 4 veces al día que decirle a la persona con 2 tonterías come 2 veces. Entonces la aplicabilidad es la que lo hace un método que sea bastante más aceptado por la gente, que está demasiado de moda y lo que hacen como las redes sociales es como enfrentar las dos cosas, como el consumo calórico y el ayuno, como si fuesen cosas que están en contra. No, en realidad son o lo uno lleva a lo otro y son mecanismos complementarios. Me ha venido genial que menciones el ejercicio porque justo es lo siguiente de lo que quería preguntaros, y es si hablamos de hábitos y longevidad, hemos hablado de nutrición, tiene que estar el ejercicio ahí. Sin duda el más importante de todos, por lo menos la evidencia es contundente con respecto a esto. El ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza es la intervención que podemos hacer que mayor evidencia tiene para mejorar la expectativa de vida, en este caso sobre todo el cardiovascular, y la calidad de vida, como en el caso del de fuerza. Las estadísticas son, es muchísimo mejor mejorar tu fitness cardiovascular que dejar de fumar, por ejemplo, que parecería increíble, pero es estadísticamente además muchas veces mejor. 400 veces mejor, una cosa así. 4x mejor, es una barbaridad. Sí, comparar el percentil 90 de una población, o sea, la fitness cardiorrespiratorio y fuerza muscular de una persona por edad y por sexo, el percentil 90, compararlo con el percentil 10 es una morbimortalidad brutal. O sea, es una cosa de otro planeta, de todo lo que te previenes estando bien cardiorrespiratoriamente y teniendo un adecuado músculo. Y todas estas cosas que sabemos a veces me entra en contradicción cuando estamos en las consultas del hospital. Claro, no tenemos tiempo para explicarle esto a las personas, ¿no? Pero estamos poniendo medicamentos, poniendo cosas y no le estamos dando lecciones de lo que es verdaderamente lo más importante. Lo más importante es la intervención por encima de la nutrición, por encima de cualquier cosa. ¿Quieres vivir más? La actividad física es lo que más te va a hacer que vivas mejor calidad y más años. Y es importante que la gente entienda que es hacer deporte más que hacer un beneficio, es dejarse de hacer un daño, que es el daño que hay con el sedentarismo. Porque hace poco se publicó algo en British Medical Journal que de un estudio larguísimo con 130 pacientes. A mí me sorprendió realmente porque realmente caminar 1 hora al día, ejercicios muy suaves, están relacionados con mejora de la expectativa de vida y el riesgo cardiovascular, menos de lo que se conocía antes, variabilidad de ejercicios también. Entonces, esto y sobre todo se encontró que incluso si haces mucho deporte, si pasas más de 10 horas al día sin moverte, el riesgo cardiovascular te aumenta. Ya te puedes correr maratones, pero que si lo que se conoce como el NEAT está bajo, también aumenta el riesgo cardiovascular. También importante llevarlo a la parte práctica. No hace falta eso, ni correr maratones, ni hacer triatlones, simplemente con tener hábitos en los cuales se haga ejercicio con regularidad y variado, ya el salto que se da es grandísimo, porque en eso que explicaba Carlos de los percentiles, el mayor cambio se va, si lo dividimos en 4, el mayor cambio se da desde que no haces nada hasta que haces algo. El mayor cambio es el 50 o el 70%. Es decir, que la persona sedentaria que se empieza a mover es la que realmente se deja de hacer ese daño, porque realmente la estadística se interpreta así. No es que hacer ejercicio te mejore la expectativa de vida, es que no hacerlo te la empeora.
y en términos porcentuales es altísima. O sea, fumar te aumenta la mortalidad un 50%. Tener un fitness cardiovascular bajo te la aumenta un 400%. Eso es, no tener una capacidad de fuerza te la aumenta un 250%. Entonces, es tener la conciencia de que cuando no haces deporte le estás haciendo daño a tu cuerpo, porque va en contra de la naturaleza del cuerpo. No estamos para ser sedentarios. Entonces es el mínimo que tenemos que hacer para tener una vida larga y saludable, que es el objetivo pues de la longevidad. Sí, el mínimo que solemos recomendar pues es lo que decía él, que parece una tontería, pero simplemente caminar reduce el riesgo cardiovascular una barbaridad. O sea, simplemente caminar, creo que me parece 7.000 pasos, no los 10.000 que pensábamos. Entre 7.000 y 7.500 pasos al día ya se observan esos beneficios. Si quieres hacer más, pues haz más. Pero llegando a ese objetivo de 7.000, 7.500 pasos al día, con eso mejoras una barbaridad. Correcto. Y no solamente eso, también eso sería no ser sedentario, el deporte, como también decías, para mejorar la capacidad cardiovascular, y muy importante también el deporte de fuerza, los ejercicios de fuerza para mejorar la masa muscular, porque la sarcopenia está ahí a la vuelta de la esquina y es uno de los grandes problemas en nuestra población. Correcto. Bueno, aparte de lo del ejercicio físico, hay una estrategia que fue bastante popularizada por Marcos Vázquez, el tema de los snacks de movimiento. Eso es una cosa para mí muy potente, que yo me he dado cuenta el impacto que ha tenido en mis pacientes es brutal. Y es que cada persona se lo puede personalizar, porque el mayor problema, como bien dice Diego, es estar... O sea, no vamos... yendo al gimnasio una hora a la semana, no llegamos a mitigar el efecto dañino de estar sentados en un escritorio 10 horas un día. O sea, nosotros necesitamos estar moviéndonos a lo largo del día porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, el tema de los snacks de movimiento implica que la persona tenga que hacer cierto tipo de actividad cada media hora o cada hora. Entonces, cada persona, en función de sus circunstancias, de su trabajo, puede ponerse, yo qué sé, cada hora voy a hacer 50 sentadillas, 20 flexiones. Luego sigues trabajando, sigues haciendo eso, o pararme, o tener un escritorio de pie. Esas cositas que no necesitan tanto de la voluntad, porque este es un punto fundamental. La mayoría de las personas que quieren hacer actividad física no tienen la voluntad para hacer la actividad física, para ir una hora a hacer ejercicio. Y cuando tú a la gente que está en ese proceso de mejoría le pones unos objetivos que no son cumplibles, porque ellos no... Tenemos que entrar en la cabeza de la persona. Tú le tienes que poner retos que la persona se pueda cumplir para que se llenen de confianza. Y este tema de los snacks de movimiento para mí ha sido fantástico, porque no necesita la voluntad. Ellos no necesitan ponerse los zapatos, ni ponerse la camisa, ni ponerse nada para ir a ningún lado. Estoy en mi casa, estoy en mi escritorio trabajando en casa, pues me suena la alarma, tengo que hacer estas cosas que me es 1 minuto o 2 minutos cada hora. Eso, cuando lo acumulas a lo largo de un día, termina siendo incluso más de lo que tú harías yendo a un gimnasio. Es fácil, no necesita eso. Para mí, yo creo que muchas veces sobrevaloramos la voluntad de la gente. La voluntad es frágil y necesitas ponérselo fácil a las personas para que puedan cumplir. Yo una cosa que les suelo decir a mis pacientes, porque esto del deporte me suelen responder, porque a veces me despisto y les pregunto si les gusta hacer deporte y me responden ¿a quién le gusta hacer deporte? Que le encanta hacer deporte. Sí, bueno, que eso es. Entonces, la clave es lo que te guste. Si te gusta el pádel, pues utilizar, pues, si tienes un entrenador personal o si te ves un vídeo en YouTube, buscar los ejercicios de fuerza que se adapten, que hagan que juegues mejor al pádel. Si te gusta el golf, pues lo mismo, los ejercicios de fuerza que hagan que juegues mejor al golf. Entonces, es lo que te gusta y hacerlo más. Puntualizando en el estudio tan grande que salió recientemente, incluso 3.000 pasos o 4.000 pasos al día en pacientes de 72 años han demostrado beneficios. Es decir, que algo, lo mínimo, siempre es mejor. Siempre es mejor algo, y empezar y tener una continuidad y utilizar
lo que te gusta. También utilizar la parte social, pues es más fácil quedar con amigos a caminar, a montar en bici, a nadar, a jugar al golf y haces dos cosas a la vez. Socializas, que es importantísimo para tu salud emocional, y haces deporte. Habéis mencionado muchas cosas muy interesantes, ojalá pudiera recopilarlas todas, pero yo me quedo sobre todo con que la mayoría de beneficios se obtienen de pasar de ser completamente sedentario o no realizar ejercicio a empezar a hacerlo, ahí va a estar el mayor beneficio. Y también lo otro que quería decir, a ver si lo recupero de la memoria, vale, es qué importante es que hablemos de la importancia, valga la redundancia, del ejercicio en la longevidad, porque muchas veces, o en conversaciones o incluso en consultas, seguro que lo veis, ves al paciente preocupado por qué nuevo suplemento añadir, o por la analítica, o por tal, que son cosas importantes, no digo que no, y no está haciendo nada de ejercicio, y a mí por dentro pues como que me hierve la sangre un poco, digo, a nada que entrenaras nos ahorraríamos esto, ¿verdad? Sí, eso en consulta tienes que centrar al paciente y explicárselo de esta forma. La persona tiene que entender lo que es una tontería que estés pensando en el suplemento que me voy a tomar porque va a ser X si no estás haciendo ejercicio y luego lo haremos del sueño y no estás durmiendo bien, me refiero. Pero que esos pilares que en su momento empezó a hablar Talía, esas 4 cosas, no pueden ir antes, no pueden ir después de un medicamento, tienen que ir antes, es lo esencial. Manejo del estrés, descanso nocturno, una buena alimentación y el ejercicio físico, esas son las bases, ¿vale? Todo lo demás son intervenciones que ayudan un poquito, mueven la tuerca, pero tú tienes que centrarte primero en eso. Eso es lo que va a mover la rueda en el camino que queremos. Y es que parece, perdona, como que como profesionales, si decimos esto, parece o como que no estás muy actualizado, o como que estás diciendo siempre lo mismo, ¿sabes? Como... A ver, de hecho, la evidencia para eso está. Es que es muy contundente, lo repito nuevamente, es que es muy contundente. Sí, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, cuando tú pones un antihipertensivo, buscas algo que se llama número necesario a tratar, que es decir, cuántos pacientes tengo que tratar para salvar una vida o para salvar ese evento. Cuando ese porcentaje supera el 10% o así, las empresas farmacéuticas hacen una fiesta porque es una intervención muy potente. Cuando tú evitas 5 muertes de cada 1000 es potente incluso. Entonces, cuando el ejercicio físico, esto es exponencial, es muchísimo, pero es muchísimo más alto y hay evidencia que lo mide. Entonces, justamente los médicos que no están actualizados en esa evidencia seguramente sean los que opinan de esta manera. Yo lo enfoco en los pacientes con todas las cosas que hago enfocadas a que puedan hacer ejercicio. Es decir, si un suplemento, pues si tomas creatina, por ejemplo, betalanina, proteínas, todo esto, que te ayude a hacer ejercicio. Si hace falta hacer algún tipo de optimización hormonal, que eso sea un puente para que puedas hacer ejercicio. Pero esa es la base. Lo demás son herramientas que tienes, pero el enfoque es que puedan hacer ejercicio porque es realmente lo gordo de la intervención, lo que realmente va a modificar la vida de las personas y la expectativa de vida y la calidad de vida, pero con diferencia, vamos. Y lo demás son herramientas, no es nada más. Sí, el tema con el ejercicio es que implica la voluntad de la persona, implica una carga que gran parte de la población no está dispuesta. Venimos de una medicina en donde el médico es el que te receta, el que más medicamentos te pone y el que más cosas te da, pero en donde es lo que hablamos al principio. Aquí es la responsabilidad del paciente. Tú eres el que decides, ya te hemos explicado estas cosas, te hemos explicado que los suplementos no están ni de cerca con lo que es hacer actividad física, te ayudan, pero no es la base. Entonces es seducirlos y que entiendan verdaderamente todos esos datos que bien ha explicado Diego, para que vean la actividad física como la principal herramienta para potenciar esa longevidad. Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de ejercicio. Otro de los pilares que hemos mencionado es el sueño, que personalmente creo que es el más infravalorado de todos, o al menos el más difícil de cumplir hoy en día, porque hablamos de cuántas personas son capaces de hacer ejercicio, pero ¿y cuántas personas duermen lo suficiente? La estadística también tiene que estar por ahí, ¿verdad? Para mí ese es el hábito el más importante de ellos. De hecho, tengo pacientes en consulta, he tenido pacientes que viene y dice, es que me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana
porque si no, no puedo hacer deporte. Luego tengo la bebé que no me deja dormir, etcétera. Total, que viene con una analítica con un cortisol elevadísimo, no está perdiendo peso, no está consiguiendo sus objetivos, a pesar de matarse a hacer 2 horas de deporte porque se levanta a las 5 de la mañana a hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Se está estresando. No está descansando bien porque encima se acuesta a las 12 de la noche y a las 5 ya está en pie. No estás descansando. Entonces, yo prefiero que priorices tu descanso y hagas pequeños snacks de movimiento, lo que ha comentado Carlos, a que te mates a hacer 2 horas de deporte por levantarte pronto y no descansar bien. O sea, es muy importante el descanso para la generación, además de buena masa muscular, para mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria. Para yo poder hacer esos procesos, yo necesito dormir, necesito descansar bien para que mi cuerpo haga ese proceso de degeneración muscular y de mejorar mi V2 max. Entonces yo creo que es muy importante. Más incluso que el resto de... Sí, es el más infravalorado y creo donde él es más complicado de tratar ahora mismo por el estilo de vida tan nefasto que llevamos todos los que estamos aquí lo sufrimos, ¿vale? Llevamos una vida que es una locura, es difícil bajar las revoluciones, es difícil modificar el entorno en el que vivimos. Incluso lo estábamos hablando antes de que empezásemos nosotros. Los médicos hemos sido principalmente los que más hemos promovido esto en cuando haces una residencia, te obligan a que hagas turnos de noche, a que no respetes tu sueño, a que te mantengas haciendo cosas en horas que no tienes que tu biología no está destinado a hacer. Entonces, en gran parte hemos sido nosotros los que hemos dado pie a que las personas no le den la prioridad que realmente tiene el sueño en la salud. Afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco en los últimos años y toda esta gran comunicación que se ha hecho al respecto, pero para mí continúa siendo el punto más difícil de modificar, ese con el estrés. El resto ya son más fáciles, diría yo, pero el llevar a una persona a dormir con suplementación, con los fármacos adecuados, con las intervenciones psicológicas y las ayudas terapéuticas psicológicas adecuadas, es una cosa que a mí me apasiona entender, porque creo que es lo más jodido que hay que tratar ahora mismo. Sí, totalmente. Y es que a nivel hormonal, cuando dejas de dormir, entras en un estado de amenaza. De lo que mencionaba Talía, de cuando yo los veo con el cortisol un poco elevado, todavía hay esperanza. El problema es cuando ya está aplanado. El problema es cuando ya el cortisol matutino ya lo tienes, y que es una gran mayoría de los pacientes. Claro, cuando tu hipotálamo está decidiendo que estás en un estado de amenaza, manda sobre los otros ejes. Entonces, hacer intervenciones de ahí hacia abajo, es verdad que ayuda puntualmente, te sirven y tal, pero si no modificas eso, va a predominar ese estado de amenaza y vamos, el riesgo cardiovascular va a aumentar, el bienestar general va a aumentar. Y otra cosa que yo creo que está muy relacionado con el sueño es el bienestar emocional, la salud emocional. Es algo que está muy relacionado y que creo que está incluso más infravalorado que el sueño. Sobre todo porque las intervenciones en sueño son más difíciles de medir. Como las intervenciones en salud emocional, por ejemplo, las intervenciones que se pueden hacer con el mindfulness y con todo este tipo de terapias son más fáciles de medir en estudios clínicos y han demostrado evidencia considerable y vamos, es muy importante, incluso controlando tensión arterial, controlando la ansiedad, el propio insomnio y evidencia viendo cambios estructurales en el cerebro que están relacionados pues con el manejo del estrés y con la sensación de bienestar. Totalmente, están estrechamente relacionados nuestro nivel de estrés, salud emocional, con el tema del sueño. Yo quería destacar que recientemente sí que paso consulta, trabajo en una clínica. Yo no me esperaba la gran cantidad de pacientes que vienen por problemas de sueño. Tú te esperas, bueno, pues lo que hemos mencionado, ¿no? Disminuir riesgo cardiovascular, riesgo metabólico, problemas hormonales, que también, pero es que el sueño es una constante en todo el mundo ahora mismo. Y claro, es lo que decimos de la repercusión que tiene esto sobre otros sistemas, porque tú interpretas una analítica, ves muchos valores alterados y claro, y piensas, pero claro, si esta persona duerme tan mal, ¿cómo no va a estar así? Igual mejorando el sueño es que conseguimos una mejora y nos ahorramos un montón de cosas que intentamos poner en el día a día para reparar cosas que hacen un mal descanso. Y lo más jodido es integrar ahora toda esa información que tenemos para que la persona pueda entender que está, por un lado, el tema de suplementos, por otro lado, farmacológico, por otro lado, las terapias, y que
Sí, integrarlo, para mí es de la parte de la medicina más jodida ahora mismo de integrar, la más complicada. Bueno, y medidas de higiene del sueño también. Sí, pero aunque lo haga, o sea, me refiero, lo más jodido es eso, integrar toda esa información que quizás desde el punto de vista de la actividad física está bastante más establecida, con la nutrición está tenemos guías más establecidas. Para mí es el coladero más grande ahora mismo. Totalmente. Yo creo que es porque es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir porque el daño es muy larvado, muy a largo plazo. Sí que es verdad que hay algún estudio, recuerdo algún estudio que, hace 20 años se habrá hecho con residentes, que después de 4 años de residencia se veía la longitud de los telómeros y se acortaba considerablemente los que hacían guardias versus los que medicina, no. para los que Residentes de medicina, sí, por supuesto. Porque quien nos está escuchando dice residente, yo la única profesión en la que hacemos 4 años que sirve de muestra para ese tipo de estudios, por desgracia, somos los médicos, que somos los únicos que hacemos 4 años obligados de guardias nocturnas durante nuestra formación. De eso se han hecho infinidad de estudios de lo que enfermeras, de trabajo de turnos, la incidencia de cáncer, de brutal, o sea, hacer turnos es cancerígeno, la gente tiene que saberlo. Sí, no, y muerte y genera, pero es que es fácil imaginárselo si en la evolución de cualquier teoría evolutiva que cualquier especie que hubiera estado con la situación en la que estamos, por ejemplo, los médicos, no se hubiera reproducido, estaría extinta, o las que existieron así estarían extintas si con esa amenaza de no dormir 2 veces por semana durante la noche, es porque biológicamente está ocurriendo algo muy grave y es la forma en la que el cuerpo lo interpreta y es el estado en el que el cuerpo entra, y por desgracia es en el estado en el que está mucha gente, no solo los médicos que hacemos guardias, pero sí pues la gente que tiene malos hábitos del sueño y pues tiene que duerme mal. Como siempre, todos los tratamientos hay que individualizarlos, ¿no? Porque en uno no dormirá porque tiene un tipo de problema, uno le costará conciliar el sueño, otro tendrá despertar, etcétera. Pero ¿qué consejos podemos dar así un poco generales, ¿no? Para la audiencia, para que descansen mejor? Para mejorar el sueño hay algunas cosas que podemos hacer a nivel casero, digamos. Son unas medidas de higiene del sueño, las cuales son muy sencillas. Son dormir con la luz apagada, sin ruido, tener en casa luz de colores tenues, la temperatura también es muy importante. Yo no sé si vosotros tenéis, yo es que tengo un colchón que se regula la temperatura, entonces claro, mi pareja, él es más caluroso, yo soy más friolera, entonces yo me regulo mi temperatura de un lado, él se la regula del otro y así. Lo recomendable, según la evidencia científica, es dormir entre unos 19 y 23 grados de frescor para tener un sueño REM más profundo, lo cual promueve pues esa reparación, ¿no? A nivel de lo que hemos comentado antes. Y bueno, básicamente, si queréis añadir algo más. Yo sí, un buen descanso nocturno empiezas por la mañana. Exacto. Lo principal es orientarte con tus ritmos biológicos, que si por la mañana a ti te entra luz por los ojos, eso va a sentar las bases para que 12 horas después se libere la melatonina. Entonces ese es como un disparo a tu núcleo supraquiasmático en la cabeza, que le dice, este es el momento en el que te despiertas. Entonces por eso es tan importante exponerse al sol por las mañanas, intentar hacer actividad física, que tu cuerpo se despierte, y luego hacer la inversa por la noche, que el principal estímulo para que tu cuerpo sepa que va a dormir es que no le entre luz a los ojos. O sea, nunca hemos tenido luz. Es la primera, digamos, estos 200 años han sido la primera vez en el cual el humano ha tenido luz de noche. Eso es importante entenderlo desde el punto de vista de evolución de nuestra especie. Nunca hemos tenido estas luces en ningún contexto. Entonces, eso le está generando unos disparos a nuestra cabeza que lo confunden, porque dice, joder, es de noche, pero aún está entrando luz, pues no vamos a... Entonces, claro, siempre tiene que tener el cortisol y la melatonina, es como una montaña que va detrás de la otra. Si el cortisol baja, sube la melatonina. Pero tú, para poder disparar melatonina a tu cabeza, no tiene que tener luz. Entonces, por un lado están las luces, por otro lado está el tema de los hábitos dietéticos también, intentar comer mucho tiempo antes, 3 horas antes de ir. De hecho, hay gente que cuando empiezas un poco con el tema del ayuno, a jugar, a hacer que prueben, igual algunos se quitan la cena y dicen, hostia, me ha mejorado el sueño espectacularmente. O sea, que
cambiar el horario en el que se come. Y luego está el tema de los dispositivos, ordenador y el móvil. Yo ya no lo veo tanto como el tema de que te entre luz a los ojos. Yo creo que es el estímulo cognitivo que eso te tiene de esto, que te activa de una forma. A todos nos pasa, ves algo y ya no es ni siquiera algo que te altere, no, algo que tú quieres, dopamina para la cabeza, quiero seguir leyendo, este tema me interesa. Entonces, claro, si tú no cortas ese cordón a las 8 de la noche y te metes en esa vorágine a las 10, claro, a mí me ponen un tema de longevidad y lo empiezo a leer a esa hora, no me voy a dormir porque lo voy a querer seguir leyendo. Recomendables libros de papel, por Exacto. ejemplo, si vas a leer, no el Kindle. Eso es así. Y luego creo que sí, hay mucha evidencia que con el tema de la temperatura con temperaturas más bajas se produce un sueño profundo bastante más contundente. El tema del ruido, eso es bastante variable. Eso es bastante variable porque hay gente que duerme, que ha estado toda su vida durmiendo con el ruido yo personalmente, el ruido del ventilador no me lo pueden quitar de mi vida. Yo no dormiría jamás sin... Eso tiene una explicación. Sí, el ruido blanco. Porque es ruido blanco. Bueno, el ruido blanco. Pero yo el ruido blanco no me lo puedo poner ni de ninguna forma. Tiene que ser el sonido del ventilador. Claro, es tu ruido blanco. A mí el de los aviones, ¿eh? Yo duermo fatal también. Y yo cuando va a salir un avión nunca veo despegar. Me duermo, pero me duermo. Eso para mí es el estímulo que yo creo que la mayoría de los aviones que me monto estoy dormido antes de que despegue. Bueno, cada uno tiene su... Y luego el deporte, tener cuidado con hacer deporte de alta intensidad cerca de las horas de la noche, que a veces es el único momento. Lo más recomendable es hacer deporte por la mañana, sí. Y luego el bienestar emocional, porque a veces es muy bueno perder el sueño porque algo que te interesa o que te motive. Bueno, no es bueno perder el sueño, pero al menos es algo que te interesa y que te motive, pero lo que más le hace perder el sueño a la gente son las cosas que le preocupan. Y no suele ser este tema súper interesante ni este último artículo, sino pues la discusión que tuvo con su pareja, cómo se sintió en el trabajo. Y aprender a gestionar todo eso requiere una estructura cerebral que es modificable con herramientas como el yoga, la meditación, y que tiene evidencia científica, que no es esoterismo, es evidencia, tiene evidencia contundente, vamos. Y también otra cosa a colación de lo que ha dicho Carlos es que él necesita el ruido para dormir. Sí que es verdad que también hay gente que necesita la tele para dormir. Entonces, claro, tiene ahí esa luz que le está entrando en los ojos y le está diciendo, oye, que todavía es de día. Entonces, a esas personas les suelo recomendar, porque dice, si no puede dormir. Si no es con la tele encendida, viéndola, no puede dormir. Vale. Como tenemos cada uno, hay que individualizar. Lo que decíamos todo el rato siempre es medicina individualizada. ¿Qué es lo que hacemos en tu caso? Pues oye, hay unas gafitas maravillosas que bloquean esa luz blanca. Entonces, por lo menos es intentar buscarle soluciones al final al problema. Entonces, hay unas gafas que son rojas, no sé si las habéis visto. Esas gafas bloquean la luz blanca y permiten esa mejora de sueño. Digo que cada persona, luego estamos hablando de términos generales, pero cada persona, ya cuando te metes con cada paciente, cada uno tiene su... Claro, es de conciliación, es que me despierto a tal hora, es que es el estrés que estoy con la rumiación, claro, entonces cada intervención va destinada a todo esto que hemos hablado, es muy general. Es lo que tiene que cumplir, creo que cada persona, pero la mayoría de los pacientes ya cumplen esto y no duermen. Claro, entonces ya ahí tienes que meterte con otras cosas. Luego hay algo importante también, es que hay un insomnio de etiología inflamatoria que está que no está muy poco estudiado, pero que sí existe. Es decir, la inflamación crónica de bajo grado produce un insomnio que afecta a un porcentaje considerable de los pacientes, y controlar la inflamación controla el insomnio. Entonces hay herramientas terapéuticas que ese tipo de insomnio también lo controlan. Vale, y yo añadiría, ha sido unas respuestas súper completas, ¿no? Si alguien pudiera cumplir todo esto, vamos, yo creo que seguramente su sueño va a mejorar. Y yo añadiría dos que son: es imposible dormir 8 horas si pasas 6 en la cama. O sea, que eso le pasa a muchísima gente que quiere descansar bien, pero se echan súper tarde y la alarma está por la mañana fija. Y el tema de la regularidad de horarios. Todo lo que has explicado de la luz es para sincronizar este reloj interno, y al final, si tú le estás diciendo un día me echo hasta ahora, otro día me echo más tarde y tal, pues ese reloj nunca va a funcionar bien.
Entonces yo creo que así la gente ya puede tener como respuestas genéricas, que es lo que decimos, pero es lo único que se puede dar en un podcast, ¿no? Y luego sí que hay que individualizar el caso. Hemos mencionado ejercicio, alimentación, sueño. Hemos tocado un poquito el tema del estrés, no sé si queréis entrar más ahí. Sí, a mí, el Diego ha hablado mucho del tema emocional, pero yo desde un punto de vista un poco más personal, siempre he pensado que, imagínate que alcanzamos la longevidad y hacemos vivir a una persona a nivel funcional de puta madre hasta los 100 años, pero imagínate llegar a los 100 años no queriendo la vida que tienes, no deseando vivir, no estando bien con tus familiares, no teniendo una estabilidad emocional adecuada. Yo creo que ese es el mayor fallo más catastrófico que puede haber. O sea, claro que no podemos sacar el tema emocional de esta ecuación, porque nosotros queremos poder ser personas que vivan años de forma funcional, con una integridad adecuada, sin pérdida de función. Joder, pero quieres poder llegar a esa cantidad de años sintiéndote pleno, sintiéndote conectado, sintiéndote que no estás solo. Y eso es algo que está ahora también un boom en mucha gente, ¿vale? Está viviendo años, pero es que años que no quieren vivir, ¿vale? Entonces llegar a esas edades y no querer vivir tu vida tiene que ser el fallo más catastrófico. Y esto es algo que creo que ahora mismo no se le está dando la importancia que verdaderamente tiene. El aspecto emocional, el del manejo del... Bueno, no sé si van unidas, pero el aspecto emocional es fundamental, ¿verdad? Sí, es muy importante y a mí me cuesta convencer a mis pacientes de que mediten, así es muy difícil, pero como alternativas les sugiero estar presentes por la mañana cuando se despiertan, decir, mira, 10 minutos que voy a estar presente con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, que no voy a pensar en nada más, sino en estar aquí, en ver lo que está haciendo, en vivir exactamente el momento. Eso a nivel cerebral conecta con todo lo que estamos hablando. Al final del día igual, dedicar 10 minutos a estar presentes, a verlo todo, a ver dónde tengo las piernas, cómo estoy respirando, qué está pensando esta persona, qué me está diciendo. Estar presentes es lo más parecido a la meditación y donde se pueden encontrar esos beneficios. Cuando haces también cualquier actividad, el deporte ayuda mucho en ese sentido. O cuando acabas de hacer una actividad deportiva, pues después del gimnasio, estirar y ahí estar presente. 5 minutos, 3 minutos, pero estar presente. Yo creo que eso ayuda mucho a bajar esas revoluciones y a tratar, entre otras cosas, el insomnio. Vale, otro pilar yo creo importante, ¿no? A nivel de hábitos y longevidad es el consumo de tóxicos. Y con tóxicos puede haber muchos, ¿no? Yo me refiero a los más prevalentes, como puedan ser tabaco y alcohol. Yo pensaba que este es un tema que estaba ya bastante claro, pero a consulta me sigue llegando gente que fuma o que piensan que por fumar 4 o 5 cigarrillos, como que no hay riesgo en eso. Entonces, ¿queréis hacer un breve comentario respecto a los tóxicos antes de pasar ya a otras esferas de la longevidad? Con respecto a los tóxicos, no hay una dosis mínima óptima o segura, ¿no? O segura ni de tabaco ni, por supuesto, de alcohol. Eso que se dice de una copa de vino al día, que si tiene tanta cantidad de resveratrol, mira, para tomarte una cantidad buena de resveratrol, que es un antioxidante, tendría que tomarme una cantidad ingente de botellas de vino. Entonces, no hay ni una dosis mínima segura de ningún tipo de tóxico, no. Vale, pues yo estos 2 tóxicos no los pondría al mismo nivel. El tabaco, es verdad que suscribo totalmente lo que has dicho, Thalía, si te fumas un cigarrillo al mes tienes un problema y tienes que buscar ayuda porque es un factor de riesgo cardiovascular enorme y no hay dosis segura. Con el alcohol es verdad que ha cambiado mucho. Desde que yo estudiaba medicina te recomendaban que te tomaras 2 copas de vino, que era un poco mejor. Ves en las zonas azules y la gente que bebe algo de alcohol y lo mezcla con actividad social tampoco vive igual o más que la población general, pero últimamente sí es verdad que esto con la evidencia reciente no hay una dosis mínima que sea buena de alcohol.
yo a una persona que me diga, a un paciente que me diga que una vez al mes se toma una copa de vino, una vez cada 15 días se toma una copa de vino con sus amigos cuando sale y si me dice, es que si, ¿qué hago? No voy y veo a mis amigos y hago deporte y no me tomo esa copa de vino, o voy y aunque me tome la copa de vino yo le digo, tómate la copa de vino. Soy consciente de la evidencia y sé que es así, pero no me parece, no veo... No podría cuantificar tanto nivel de toxicidad como que por 1 o 2 copas de vino al mes o 3 cambie realmente el pronóstico o la calidad de vida de una persona. Sí, siempre y cuando esto sea pues, en el contexto social en el que le permite estar con sus conocidos y en el que le permite tener una actividad que entre otras cosas es buena para su salud. Es una opinión personal y sé que la evidencia dice otra cosa, pero bueno, es lo que opino. Yo coincido contigo, yo es que el precio emocional que tiene, digamos, en mi caso, de quedar con tus amigos y tal, tomarte una cerveza o una copa de vino, aunque las cosas no tienen que ir mezcladas, no tienes por qué quedar con tus amigos y siempre estar el alcohol de por medio, pero así es la vida, no podemos negarnos de que así es. El tema emocional y lo bien que te va esa conexión, aunque incluya dosis de algo que no tiene una dosis beneficiosa, o sea, el alcohol en toda dosis es tóxica, creo que vale la pena. No sé, creo que es aceptable cuando es hecho de forma esporádica. Pero la mayoría de nuestros pacientes lo que es que se toman 1 o 2 copas de vino todos los días. Eso es lo que habría que cambiar. Y también tenemos que llevar a las personas a estilos de vida que sean verdaderamente algo que puedan cumplir. Totalmente. Eso es, tú le dices a lo más importante de cualquier plan, de lo que sea, es la adherencia del paciente. Si tú le dices algo que no va a cumplir, adiós al segundo mes. Entonces tú le das la flexibilidad, mira, ya no va a ser todos los días, vamos a dejarlo para el fin de semana con tu mujer cuando vayas a comer, tal. Eso lo pueden cumplir. Le vas a decir, fuera, ese plan está destinado al fracaso. Totalmente, sí, es que no se trata de tener una vida monástica al final, o sea, tenemos vida, es decir, y sociabilizar está muy bien y eso también es calidad de vida. Entonces, sí que es verdad que también en consulta a mis pacientes les recomiendo pues hacer, cuando ya hemos conseguido más o menos objetivos, un cheat day. Un cheat day al día, ese día te vas a comer una hamburguesa. Vas a comer una hamburguesa y te vas a tomar una copa de vino, por ejemplo. ¿Vale? Y eso también es calidad de vida, porque te ayuda a sociabilizar, te ayuda a tener mejor estado de ánimo, etcétera. Entonces, sí, yo creo que hay que encontrar como ese balance. Vale, claro, yo creo que se puede equiparar, por ejemplo, a un ultraprocesado, ¿no? El que a cada uno más le guste. Que sería mejor no tomarlo, bien, pero que te reporta cierta sensación de bienestar, estrés, o igual pues has quedado con un amigo y comes algo que no es óptimo, ¿no? Pero habéis estado muy bien. Pues mientras sea la excepción y no la norma, ¿no? Eso yo creo que es un poco... Es. Porque y es así verdad que un poco la frustración también de no puedo tomar eso. Sentirte con prohibiciones también es muy duro enfocándolo a largo plazo. Es decir, nunca más voy a comer, yo qué sé, las cookies, que por ejemplo a mí me gustan. Nunca más voy a comer una cookie. Ostras, yo no sé, yo creo que no. Ya puedo decir abiertamente que no podría mantener eso. Entonces, pero el problema sería eso, lo que ha dicho Carlos. Si alguien ya lo está tomando en todas las comidas, intentar desplazarlo al fin de semana, al día puntual, que tenga un elemento social también, y el día que lo tomas que tampoco sean pues 6 cubatas. Decir, no, yo solo tomo el fin de, ya, pero es que te has bebido 6 gin tonics, ¿no? Pues... Sí, lo que pasa es que el tema del alcohol es el que aquí, por lo menos en España, es el que está como más bien... Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque está bien... O sea, está demasiado metido en la población de es normal quedar con cualquier persona y en un día 2, 3 cervecitas, 3 copas de vino en un día, y la gente... Eso es alcoholismo. Pero la gente no se da cuenta, como está acostumbrado y lo ve normal, entonces no le prestan la atención que verdaderamente tiene. Pero que tú te tomas 3 copas de vino todos los días y eso es una bomba para tu hígado. O sea, eso está dándole estrés constante. Luego hígado graso, cirrosis, ¿vale? Y en una persona que luego te dice, no, yo no tomo nada. No tomas nada, claro, te estás metiendo todos los días eso. Vale. Si seguimos avanzando o ascendiendo en esta pirámide de la longevidad, ¿no? Hemos salido un poco del estilo de vida, hay otras intervenciones como puedan ser a nivel de suplementos y a nivel hormonal. ¿Cuál queréis que empecemos hablando primero? Pues la suplementación, por ejemplo. Venga. Vale. La suplementación hay que distinguir. Aquí voy a citar a Peter Attia, que creo que lo conocemos todos en esta mesa. Peter Attia dice que hay un shit market alrededor de esto. Hay mucho humo
mucho marketing al respecto de los suplementos. En consulta tengo pacientes que vienen con una bolsa de 15 suplementos y que se lo están tomando porque lo han leído en un foro, porque se lo escucharon a un influencer, porque su amiga lo está tomando, y al final se están tomando cosas y no saben ni para qué se la están tomando, y realmente eso te sirve a ti. O sea, quiero decir, cuando me traen eso, no saben ni para qué se lo están tomando, ni si realmente les hace efecto. Entonces, es muy importante tanto la evidencia científica que hay detrás de ese suplemento, el laboratorio que ha formulado ese suplemento, que haya pasado ciertas certificaciones. Se hizo un estudio también hace poco. Se compararon 9 tipos de suplementos, me parece, todo el mismo suplemento de diferentes marcas, y solamente 1 o 2 tenían la cantidad del principio activo que decían tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué suplemento yo compro, qué marca yo compro. Ha pasado todas las validaciones que tenía que pasar, cumple los requerimientos que tiene que cumplir para que sea un buen suplemento. Entonces, ¿qué hacemos con los suplementos? Primero, hay que identificar si tenemos déficit de ese suplemento. Eso, como lo vemos, pues en una analítica, o también me lo estás contando y también con la clínica lo puedo saber. Identifico si tienes déficit y el suplemento, pues en tu caso para ti. No solamente con analítica, también podemos verlo con test genéticos. Hay muchas maneras para ver qué suplementos a darte. ¿Qué suplementos son los que yo recomendaría como norma general? Que yo creo que todo el mundo necesita y que se puede suplementar si no tomamos la suficiente cantidad con los hábitos diarios, con la alimentación o con el estilo de vida. Uno de ellos, por ejemplo, sería la vitamina D. La vitamina D, que se le llama vitamina, pero en realidad es una prehormona, es otra precursora de otras hormonas, y es muy importante tenerla en un buen rango para no tener un desbalance hormonal. La vitamina D la podemos adquirir con 15 minutos, 20 minutos de sol, que nos dé un poquito en la piel, que nos dé en la cara, ¿vale? O como es lo que estábamos comentando con el estilo de vida que tenemos, que estamos en oficina, sentados, no tenemos tiempo a que nos dé la luz solar, estamos ahora con estas luces artificiales, pues como no tenemos acceso a esa luz, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos suplementarnos con vitamina D3 más K2, por ejemplo, que además también va muy bien para los huesos. Yo recomiendo personalmente de la casa de Solgar o de Solaray, son muy buenas marcas, bueno, pero también hay muchas más, pero yo os digo para que tengáis de decir, ¿cuál me compro? Que estás diciendo que laboratorios sí, que laboratorios no. Por ejemplo, esas son muy buenas marcas, hay muchas más, Puré, Douglas, B-Levels también tiene suplementos que son muy bien. La vitamina D3, la creatina, por supuesto. La creatina es un must, es un sí o sí. Es el suplemento que mayor evidencia científica tiene, no solo a la ganancia muscular, sino al mantenimiento de la masa muscular, y también mejora la fatiga y mejora al nivel neurocognitivo, que eso está muy relacionado con la longevidad. Aquí, pues, cantidades, pues a partir de unos 10 gramos al día sería una buena dosis. ¿Qué marcas? Pues que sea Creapure, ¿vale? Hay muchas marcas, pues HSN mismo, por ejemplo. Omega 3. Omega 3, si yo no lo suplo en mi alimentación, con el pescado, por ejemplo, pues omega 3 también. ¿Qué marcas? Pues Solgar, ¿cómo se llamaba esta? Hay muchas marcas. Vale, no voy a poner marcas. No me gano nada con esto diciendo marcas, es para ponérselo. Sí, lo entiendo, más que fácil. La gente en los comentarios pregunta. Exacto, pregunta ¿y muchas cuál veces. me tomo? Pues Sí. Solgar, por ejemplo. Hemos dicho Vale, magnesio. Vitamina D, vale. Magnesio también. Solemos tener déficit. No voy a entrar en el magnesio porque hay muchos tipos de magnesios, pero sí que voy a decir uno que en general suele ir bastante bien a la gente, que es el bisglicinato de magnesio. El bisglicinato de magnesio va muy bien a nivel neuromuscular y a nivel pues para el descanso, para mejorar el descanso y demás. Y atraviesa la barrera hematoencefálica. Pues el de Puré, el de Solaray, por ejemplo. ¿Vale? Y si queréis añadir alguno más, vosotros. Yo no tengo personalmente una lista establecida. De hecho, si estamos centrándonos solo en el tema de la longevidad, para mí el más importante es la creatina.
Es el más potente de todos. O sea, estamos centrándonos en eso, en la longevidad. Tienes que actualmente, ya yo lo miro a la inversa, tienes que buscarte una razón para no para no darle creatina a un paciente. Tienes que tener una buena razón para no hacerlo, porque para mí estás cometiendo un error. Está el tema, bueno, Diego hablará más de este tema, del tema de si un daño renal establecido vale la pena que le vemos dosis altas de creatina o no. Creo que él es especialista para hacerlo. Pero con la creatina creo que es el que está en la cúspide. Total. De ahí para abajo vienen el resto. Los omega 3 para mí también son esenciales, sobre todo cuando crees o has plasmado una deficiencia, ya sea pidiendo un índice de omega 3 eritrocitario, lo has plasmado, es un suplemento que verdaderamente va a modificar tu morbimortalidad a largo plazo. Y yo el resto de suplementos sí prefiero ser objetivo dependiente de lo que tenga la persona, individualizarlo, porque ahí ya puede variar demasiado, pero para mí esos dos son la base, el resto los varío en función de la circunstancia, la patología, el objetivo, lo que sea que tenga la persona. Evidentemente no deja de ser un complemento más, es un complemento, es una patita más, y yo debo suplementar sí o no, depende. ¿Tienes déficit? Sí. ¿No tienes déficit? Pues quizá no te hace falta. De hecho, vienen pacientes, lo que decía, con 15 suplementos y se van con 3 y están mejor, porque son los que le funcionan. Entonces tenemos siempre que individualizar y ver realmente si hay déficit o no. Se hace mucho la de por si acaso, ¿no? Con los suplementos. Exacto, sí. No, es que a ella le va bien, pero es que ella es ella, ¿sabes? Bueno, yo voy a hablar un poco de la evidencia que hay, así un resumen muy rápido, porque con ayuda del doctor ChatGPT hice un metaanálisis de los suplementos que tienen evidencia en los últimos 10 años en función de, bueno, suscribo totalmente lo que habéis dicho, sobre todo lo de la creatina, añadiría lo de la proteína, que por descontado es un suplemento importantísimo. En función de lo que quieras, por ejemplo, en rendimiento deportivo también está la betalanina, los nitratos, el bicarbonato, en función de si quieres aumentar la testosterona biodisponible, han salido estudios. Es verdad que cada vez hay más evidencia, estudios más serios, estudios con revisiones por pares, hay suplementos como el tonkatalí, la orotilina, la propia ashwagandha, el boro, que disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales, el shilajit, bueno, hay varias que tenemos ahí. Para el control del estrés, hay un adaptógeno que es la ashwagandha que tiene mucha, últimamente se ha puesto muy de moda, que también tiene evidencia incluso de aumentar los niveles de testosterona por hacer lo que hablábamos antes. Parece que hace una regulación, me sabe mal decir palabras en inglés, pero upstream en el eje, y que hace que digamos que ese estado de amenaza se controle. Es un adaptógeno, es importante. No inhibe, no actúa como un ISRS, pero que también funciona muy bien. Luego hay uno muy interesante que si no se está poniendo de moda, se pondrá de moda, que es la urotilina A, que se ha demostrado que aumenta el reciclaje mitocondrial, que está muy bien, y que se vio que aumenta la resistencia muscular hasta un 12%. Luego está la bacopa para rendimiento cognitivo, la rodiola también para rendimiento cognitivo. Hay muchos suplementos, pero el mensaje que yo quiero dejar aquí, por supuesto, no es que cojáis esa lista y os los toméis todos, porque ese es el error principal, porque son estudios por lo general pequeños, algunos son estudios pilotos, algunos son estudios con poblaciones muy heterogéneas. Entonces la idea no consiste en tomarse un montón de suplementos, sino en que un profesional te vea, en función de lo que haya, pruebe con el grupo que es principal para ti. Es decir, si tu principal problema es que tienes mucho estrés y tal, y tienes unos niveles de testosterona ligeramente bajos, pues te vas a los suplementos que tienen evidencia en que mejora la testosterona, los que ya hablamos. Puedes poner un poco de ashwagandha. Los utilizamos, es verdad que los utilizamos, pero es necesario individualizar. Y es verdad que hay mucha evidencia reciente, que en los últimos 5 años sobre todo ves que salen estudios, seguramente sea porque la inteligencia artificial está ayudando mucho con esto, pero cada vez hay más evidencia sobre todo de que estos adaptógenos funcionan. Y es verdad lo que dice Talía, no te puedes fiar de todas las marcas. Pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con la creatinina.
Con la creatina. Con la creatina, que puede subir la creatinina, pero que no deteriora la función renal per se. Oye, Hay Diego, mucha y aprovecharía... gente- Bueno, perdón. no, tú, por favor. Hay mucha gente que se preocupa por la creatinina elevada, de estar tomando creatina. ¿Qué le dices a estas personas al respecto? A ver, vamos a explicarlo. Respira hondo, ¿eh? Respira hondo. Vamos a explicarlo. Es muy fácil realmente. Cuando queremos medir la función del riñón, los nefrólogos lo que hacemos es buscar una herramienta que sea útil para saber. El riñón cumple varias funciones, muchas funciones, pero digamos que nos lo imaginamos como un grifo y es lo que filtra y la cantidad de agua que filtra y cómo la filtra. Entonces, la creatinina nos ayuda para ver en función de la concentración que hay en el cuerpo cómo está funcionando el riñón. No es ni el más específico ni el mejor marcador para medir la función del riñón, pero sí es el más barato, vale menos de €1. Entonces, y es el más costo efectivo. ¿Qué pasa de qué depende la creatinina? Pues de la cantidad de masa muscular que tengas. ¿Qué pasa si yo a un paciente le doy creatina? Pues que esa creatina se convierte en creatinina. Si el nefrólogo no lo sabe, se asusta porque le sube la creatinina y probablemente piense que hay un daño renal. Nada más lejos de la realidad, no hay ningún daño renal. De hecho, le viene muy bien al riñón que tomes creatina. Lo que sí puede hacer es que el nefrólogo se confunda si no tiene esa información, o que el nefrólogo no lo sepa y te diga que no te tome la creatina. Exacto, yo he tenido pacientes que dicen, es que el nefrólogo me ha dicho que me deje la creatina. Ya bueno, médicos buenos y malos hay en todas las especialidades, pero efectivamente eso es. ¿Qué hay que hacer? Si algún médico le pasa o algún paciente le pasa, pues primero tranquilidad. Luego, eso tiene un límite, no es que si te tomas 30 gramos de creatina te va a subir a 5 la creatina. Y luego hay medidas más específicas, bueno, diferentes, como la cistatina C, y medir lo que realmente para mí es importante como marcador temprano de la función del riñón, que es la microalbuminuria. Que es medir cómo está filtrando ese riñón. No sé si se pueda comentar, pero tuvimos un paciente en común que Carlos me mandó porque le va a subir la creatinina. Lo que yo hice era un paciente que tenía una demencia de Alzheimer y lo que hice fue aumentarle la creatina. Porque, claro, estaba con 5 gramos y los estudios que hay, bueno, por lo menos un estudio piloto, que es verdad que es pequeño, pero que es muy, muy contundente, el 90% de los pacientes respondieron, están con 20 gramos de creatina. Entonces, se lo mandó al nefrólogo para que le quitara, porque le había subido la creatina, y lo que yo hice fue cuadruplicarle la dosis de creatina progresivamente y vigilando que la cistatina estuviera bien, que no tuviera microalbuminuria, pero le terminé aumentando la creatina. Bueno, pero en un paciente que ya tiene microalbuminuria, daño renal establecido, paciente que está bastante jodido del riñón, porque esta es claro, el paciente fácil es el que tiene función renal estable, que ya le has medido microalbuminuria no tiene, cistatina C normal, pero el paciente que ya tiene función renal deteriorada establecida. En ese contexto también la dosis se puede llegar a los 20. Sí, a ver, hace poco, creo que un mes o 2, salió un estudio que demostraba la seguridad en todas las fases de la enfermedad renal, e incluso se proponía en pacientes con terapia renal sustitutiva, que ya es la última fase. Porque es que lo importante aquí es entender, y es que es el chivato que nos dice que el riñón está funcionando, pero que la creatinina per se no hace daño. El riñón filtra 10.000 toxinas urémicas, y esos son los que producen los síntomas. La creatinina per se o sea, yo puedo tener un paciente en diálisis con 11 de creatinina y no pasa nada. Yo por eso no lo voy a dializar. Yo lo voy a dializar por el potasio, por el fósforo, porque tema edema agudo del pulmón, por lo que sea, pero no por la creatinina como tal. Entonces, es seguro. Por suerte salió este estudio hace muy poco, hace un mes y medio o así, que quiera que se lo revise, pero que es segura. Sí, yo personalmente cuando veía el daño renal establecido me echaba un poquito para atrás. Claro, normal. Pero y sobre todo si hay nefrólogos por ahí diciendo que... La mayoría, el 90%. O sea, yo no he escuchado, bueno, gracias que tengo aquí al mejor aquí enfrente, porque la mayoría, claro, casi que te decían que estabas cometiendo un crimen contra el paciente. Entonces, claro, daba un poco de miedo y te echas un poquito para atrás. Yo sí corroboraba que existía daño renal establecido, por lo menos en un estadio ya que me generaba de precaución, yo prefería tirar para atrás o por lo menos bajar la dosis. Y por eso fue...
Vale, si bien la creatina, por ejemplo, es un suplemento o el suplemento que cuenta con mayor evidencia científica disponible, algo que mencionabas que me parece importante destacar es que la industria de la suplementación no se rige bajo las mismas normas estrictas que la farmacéutica. Entonces, muchos de los suplementos que se dice o que pensamos que tienen evidencia realmente no tienen tanta. O el mensaje que quiero dar es muy pocos suplementos verdaderamente tienen evidencia y si la tienen es para objetivos concretos que decíamos, ¿no? Correcto. Porque en la industria de la suplementación existen diferentes sesgos, como puede ser el de publicación, que es yo hago un artículo, hago un estudio, que no sale el resultado que quiero, no lo publico. Eso se sigue haciendo. Sí. Entonces, claro, solo publico, o no siempre se hace así, pero solo publico los que muestran un efecto, yo hago un metaanálisis y parece que el efecto es muy bueno de ese suplemento. Entonces, eso quería deciros, y también quería que habláramos, que no se han mencionado aquí, pero muchísimos pacientes los toman, es el tema de los antioxidantes. Que mucha gente llega con varios antioxidantes. ¿Qué opináis al respecto? ¿Tienen evidencia de que nos vayan a ayudar a vivir mejor en la longevidad o no? Plausibilidad biológica tienen muchísima. El rey de ellos diría que es la melatonina. Plausibilidad biológica la tenemos todas las funciones que tiene la melatonina. Que demostrado con endpoints duros es el problema que tenemos por lo que dices. Aún no está demostrado, no hay un estudio que te diga que por el efecto antioxidante de la melatonina vayas a tener. Seguramente los tengamos, pero pues sí, funcionan. Diría eso. Vitamina C, también en altas dosis. La vitamina C, en momentos puntuales podría funcionar, sí, como por ejemplo que tengas una situación aguda podría funcionar. Tiene problemas, los problemas de los antioxidantes, el principal que yo le he visto, sobre todo desde la parte deportiva, es que atenúan las adaptaciones del ejercicio. Entonces, confluye un poco la función mitocondrial, la densidad mitocondrial, la capacidad mitocondrial. Es un objetivo que se tiene en deporte para rendimiento, pero es un objetivo que tenemos en longevidad para los objetivos que tenemos en vivir más y mejor. Entonces, yo por eso tengo un poco de precaución con los antioxidantes, pero Sí, porque el cuerpo necesita en realidad tener oxidantes. Eso es una respuesta que el cuerpo luego crea, en realidad un mecanismo para lidiar. Cuando tú los bloqueas, a veces puede generar lo contraproducente. Yo creo que tú te referías más por el tema de resveratrol y estas cosas. Bueno, antioxidantes en general, que la gente toma muchísimos, sí, pensando que va a vivir más y mejor. Y si me permites, yo es que justo iba a decir lo que has mencionado, Diego. Yo, claro, ahora estoy haciendo un máster de fisiología en la Universidad de Valencia y justo ese grupo se ha encargado de publicar estudios, ¿no?, durante estos últimos años, viendo qué pasaba en deportistas incluso de élite, si tomaban un antioxidante antes de la práctica deportiva o no. Y se veía que precisamente estos radicales libres que a priori pensamos que son malos eran los mediadores de señales que luego producen estas adaptaciones. Totalmente. Y estábamos inhibiendo estas adaptaciones deportivas. Entonces, claro, si hablamos de la importancia del ejercicio, que parte de las mejoras, no todas, digo, se obtienen por estas señales y una persona se está dando altas dosis de antioxidantes, igual no le está mereciendo la pena. Sí, por eso yo creo que tienen utilidad en situaciones puntuales, porque sí que ayuda. Un estado oxidativo alto sí que es perjudicial, pero es una patología aguda, un paciente, claro, que tienes en la UCI, incluso se llegó a utilizar como prevención de nefropatía por contraste, cuando se utilizaban contrastes yodados, la vitamina C a dosis altas, pero tomarse un antioxidante crónico yo no sería algo que recomendaría, y cuando hice la revisión esta no me los ponía como, claro, no hay evidencia fuera de estudios en animales y cosas de plausibilidad biológica que te diga que lo recomiendes. Además es que te oxidas más, porque al final te tomas vitamina C, te acaba el bote, dejas de tomarlo, has estado tomando 3 meses, dices, bueno, ya está, no lo tomo más. Te oxidas más, porque has estado inhibiendo lo que estábamos comentando, has estado inhibiendo la producción, entonces te oxidas más todavía. Entonces, o tienes que tomarlo de por vida, que no es el objetivo, o no lo tomes. O sea, yo creo que la gente, mi punto personal con todas estas cosas es que eso, en caso de que tenga algún beneficio, es un 1% de lo otro que estamos perdiendo de vista. Es como no hablar de deporte, es toda esa montaña de cosas, vamos a tirarlas y vamos a centrarnos en lo que verdaderamente hace la diferencia, ¿vale? Que no es la cantidad de cosas estas que te estés tomando, ¿vale? Y ahí es donde se pierde Cuando hablabas de los suplementos, para mí el ejemplo más, hablabas de los suplementos y los medicamentos, el que veo yo, pues con las cosas con el tema del colesterol.
La gente prefiere tomarse 50 suplementos de colesterol que no tienen ni la más mínima evidencia científica en vez de tomarse media capsulita de lo que yo le voy a pautar. Y si yo le pongo esa pastilla, yo soy el asesino que... O el médico que no está actualizado. Exactamente. Yo lo veo en consulta, por desgracia. Vale, cariño, o sea, te estás tomando algo que busca, ahora afortunadamente está GPT, pero esa es ahora es tu misión. Escoge cada uno de esos suplementos y busca toda la evidencia científica que existe de ellos y tú misma te vas a llenar de razones. Prefiero algo que sé que el medicamento, en algunas circunstancias, pues todo es individualizado, pero que te estés tomando 10 suplementos para bajar el colesterol por no tomarte una pastilla que está infinitamente más probada que, que todo lo que estás tomando, es demencia. A mí es una locura. Yo añadiría, para que la gente tenga, a ver, una cosa es que nosotros que nos dedicamos a esto y que tenemos la curiosidad científica, estudiemos qué cosas pueden funcionar y en algún momento puntual y por periodos de tiempo los utilicemos en un paciente específico con un objetivo específico. Y otra cosa es que la gente se empiece a tomar un montón de cosas a la vez, que de lo que sí tenemos seguro, claro, es que no hay estudios de seguridad de mezclar todas esas cosas. Una persona que se toma 20 suplementos al día porque vio en un podcast esto, porque escuchó, está cometiendo un error y puede estar jugando con su salud, puede estar desregulando cosas fisiológicas que aún no están descubiertas y que le pueden estar haciendo daño, además de gastarse el dinero innecesariamente y de dejarse de enfocar en lo que se tiene que enfocar, que es en lo que tiene evidencia y en su problema puntual, en lo que realmente le va a modificar el pronóstico. Que igual ese dinero dirigido a un entrenador personal le por ejemplo, la salud, vamos, ¿verdad? Muchísimo más. Vale, pues yo creo que el tema de la suplementación ha quedado bastante claro también y estoy muy contento con cómo ha quedado. Pasamos al tema hormonal, ¿no? Que hoy en día cuando se habla de longevidad parece que va lo primero, ¿no? El tema hormonal. ¿Qué pensáis en este sentido? ¿Por dónde queréis empezar? Es parecido a lo de los suplementos, pero esto es un poco más delicado, digamos, desde el punto de vista médico y ético. Yo lo primero que diría sería lo mismo que he dicho con los suplementos, son herramientas. Los sistemas hormonales funcionan, son por estados biológicos del cuerpo, no son, aunque nosotros para estudiarlos, pues si estudiamos la tiroides, estudiamos el eje hipotálamo pituitaria adrenal, estudiamos el eje de las hormonas sexuales, estudiamos la GH, estudiamos, para poderlos entender, los dividimos en diferentes estadios, porque es la única forma, en la facultad ni tienes otra forma, pero biológicamente lo que ocurre es que el cuerpo está en estados biológicos, estado de amenaza, estado reproductivo, estado anabólico, estado inflamatorio, diferentes estados. Entonces, y eso en cada paciente pues tiene unos orígenes y tocar eso sin entender el contexto del paciente tiene unos riesgos. Dicho esto, hay que diferenciar entre las hormonas bioidénticas, que eso es muy importante, que es decir, las hormonas que están, aunque sean sintéticas, son molecularmente iguales a las que tu cuerpo tiene, y los otros tipos de estímulos hormonales diferentes a lo que tu cuerpo tiene. Por ejemplo, estradiol no es lo mismo que estrógenos equinos. Testosterona no es lo mismo que boldenona y bueno, todas estas cosas que utilizan los fisicoculturistas. Progesterona no es lo mismo que medroxiprogesterona, que es lo que se utilizó en el WHI. Esto es importante para tener el perfil de seguridad. Y luego, también recordar que los niveles hormonales son seguros si estás dentro de un rango. Al menos puedes estar un poco por encima de algún rango en algunos, pero la idea nunca es pasarse de ese rango. Y la idea es nunca tenerlos como la herramienta principal, sino como una ayuda puntual y en casos muy bien escogidos. Eso es lo que... Bueno, nosotros en nuestra práctica la optimización hormonal hace parte, es central, como dice Diego, una herramienta. Siempre sabemos que cuando una persona conforme va pasando los años, uno de los ejes que más empieza a tocar son los hormonales, empieza a ver esa pérdida de la capacidad del cuerpo para sostener unos niveles adecuados, óptimos, en donde ya se ha demostrado que cuando esos niveles están en unos rangos, es cuando se previenen o digamos el cuerpo está en homeostasis, el cuerpo está en su mejor estado de funcionamiento celular. Entonces,
nos damos cuenta que una de las partes del envejecimiento es precisamente una caída paulatina o progresiva de los niveles de todas las hormonas que han hablado. En el caso de la mujer es un poco más abrupta, estrógenos, progesterona y testosterona pegan una bajada en el curso de 5 años. En el caso de los andrógenos masculinos es un poco más lenta a lo largo del tiempo y afortunadamente ya tenemos mucha evidencia de que podemos tener cierta seguridad para mover esos límites de nuevo a los rangos óptimos, como bien dice Diego, o sea, donde sabemos que hay seguridad y en donde sabemos que le estamos brindando un beneficio a la persona si lo llevamos de nuevo allí. Hacerlo primero están los cambios del estilo de vida para poder intentar modular esas hormonas, y si no lo logras, pues ya entramos ya en lo que se conoce como TRT, terapia de optimización hormonal, como se conoce. Nosotros sí somos bastante más precisos en ese aspecto. El seguimiento tiene que ser cada 3 meses, no es te pongo una dosis para ti, esa no es lo mismo para todos, sino tiene que ser una escalada progresiva de la optimización, y de la mano con que la persona te vaya diciendo cómo se encuentra, cómo se siente, sobre todo siendo consciente de los efectos adversos que pueden aparecer. Cada estrategia en medicina siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. Siempre, primero que todo, no hacerte daño, ¿vale? Y luego las cosas positivas. Quizás lo más prominente o contundente que tenemos ahora es con el tema de la mujer. O sea, el tema de la mujer, como lo dice muy bien el maestro Jorge Cubrías, él dice que existe una desventaja evolutiva con la mujer en ese aspecto hormonal, pero que nosotros estamos precipitando con nuestro sistema médico en no brindarle una alternativa que tenemos verdaderamente a nuestra disposición. Entonces nosotros sabemos que cuando a una mujer le caen los estrógenos, pierde mucho de protección su endotelio, o sea, los estrógenos, el estradiol es necesario para que se relajen los vasos arteriales, el estradiol protege la cabeza, el estradiol protege al hueso, protege los músculos, genera una cantidad de señales en el cuerpo. Entonces, antes hubo mucho miedo por ciertos estudios que nos daban como esa sensación de inseguridad cuando hacías un reemplazo hormonal, sobre todo porque antes las hormonas que teníamos disponibles no eran bioidénticas, eran hormonas sintéticas. Entonces eso generó como mucha confusión durante 20 años. Pero es que afortunadamente ya tenemos mucha más información de estos últimos 10 que nos da como más seguridad para poder hacerlo. Me estoy hablando de la mujer. En el caso de la mujer, lo mismo que digo que la creatina. Tienes que tener una muy buena razón para no hacerlo. Y también considero que si no tienes esa razón y no lo haces, estás haciendo un error profesional. Porque le estás quitando una capacidad a la mujer de prevenir muchas patologías. Entonces ese es mi punto de vista y con el hombre un poco de lo mismo también. Si esos niveles de testosterona, de DHEA van bajando, tú haces modificaciones en el estilo de vida, en suplementos, y ves que esos niveles no llegan a unos rangos óptimos en donde ya se ha confirmado, en donde se previene el deterioro muscular, el hueso se mantiene, la libido se mantiene, las sensaciones de bienestar se mantienen, y tú no lo logras, ahí sí está la terapia de optimización hormonal, pero no queriendo buscar grandes picos ni grandes nada, sino rangos que están demostrados que te generen un beneficio. Totalmente, la verdad es que habéis dado una respuesta súper completa, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Quizá puedo destacar que no es igual en hombres que en mujeres, ¿no? Aunque puedan tener similitudes, has hecho muy bien esa diferencia. En las mujeres es que es muy abrupta y tienes como una ventana temporal donde tienes y debes casi actuar, ¿no? Y en el hombre sí que la bajada se va produciendo más progresiva, entonces hay que ver en qué punto empieza a dar clínica, esos niveles bajan por debajo de los rangos, etc. Y también considero fundamental el tema de que mucha gente viene buscando niveles suprafisiológicos, y entonces ahí es donde sí que puede haber un problema, ¿no? Que sabemos que son seguras, como habéis dicho, en ese rango. Sí, sobre todo los hombres, pero más que nada por desconocimiento, porque realmente si por ejemplo es verdad que la andropausia es más multifactorial y es mucho más lenta. Si recordamos la fisiología de Gayton, empieza a los 25 años así a caer poco a poco la testosterona, también la testosterona libre. Es verdad también que hay herramientas
para subir la testosterona de manera natural, como protocolos de ejercicio, protocolos de sprint, protocolos donde se genere el lactato y también pues estos adaptógenos que hablamos. Pero si hay un punto en el que te puedes encontrar a un paciente que con suplementar un poco, con optimizar un poco la testosterona, incluso con subirle un poco el rango, va a mejorar su pronóstico cardiovascular, pues porque es evidente, si un paciente que tiene la grasa visceral aumentada, que por ende está inflamado, que tiene disminución de la masa muscular, sin todos los beneficios que tiene el músculo en el cuerpo, si funcionalmente va mal, si está hipertenso, si está con un síndrome metabólico y ya has hecho todas las herramientas y no has podido ni modificar eso, ni modificar el estado hormonal como tal, se puede, al menos como puente, rescatar a ese paciente hasta llevarlo a un punto en el que él por sí mismo pueda llegar. Algunas veces es necesario mantenerlo, por supuesto, pero sí, es verdad que muchas veces buscan niveles suprafisiológicos, que no es la idea, porque la idea no es producir un daño, es mejorar la biología y mejorar el pronóstico. Has hablado de utilizar estas hormonas como puente. Claro, luego en la práctica clínica, ¿cuánta gente que las empieza a tomar las tiene que acabar tomando de por vida? Ya, o bien porque ya no produce las que produce, ¿no? O bien porque ya no quiere volver a sentirse diferente a cómo se estaba sintiendo. ¿Son terapias ya cuando la gente se las piensa en su casa y empieza a darle vueltas sobre si consultar al doctor o no? ¿Tiene que pensar que es algo de por vida, prácticamente, o no? Depende del paciente y depende del contexto. Muchas veces hay hipogonadismo de origen central por estrés o por inflamación, y en esos casos tú lo ves incluso sin la terapia. O sea, tú ves... Yo, por curiosidad, a mis compañeros, a gente les he medido la testosterona libre durante tiempo, y te das cuenta, hay momentos en los que baja, y los que baja incluso por debajo de rangos no fisiológicos, sino de rangos que le sube la LH, la de enfermedad, y luego se recuperan. Claro, si tienes a un hombre de 60 años que ya está realmente con un hipogonadismo que no es central, que no hay una respuesta, si haces un test y estimulas y no hay una respuesta, probablemente ese sí que lo tenga que llevar de manera indefinida, pero depende del caso. Pero no es, yo creo que no se puede, yo diría que no todo el paciente que empiece una terapia hormonal de optimización hormonal tiene que estar de por vida con esto, salvo que se hagan barbaridades como poner dosis altísimas en pellets de testosterona, bueno, todas estas cosas que por suerte ya están controlando, que en ese caso sí, o el caso de los pacientes de halterofilia, que utilizan hormonas diferentes que frenan completamente el eje, que alteran totalmente la fisiología por mecanismos diferentes a los que utilizamos en una consulta médica clínica, que eso ya es diferente, esa gente, y también de sus objetivos. Por supuesto, si has utilizado hormonas esteroideas no bioidénticas para mantener 100 kilos de masa muscular, por supuesto que eso no lo vas a mantener con testosterona transdérmica, por supuesto que no. Vale, perfecto. Yo creo que es una pregunta que puede tener mucha gente. ¿Ibas a añadir algo, Carlos? Sí, que yo pienso que debe ser también enfocado por objetivos. Hay pacientes que tienen mucha grasa visceral, entonces tienen la testosterona baja también por acumulación visceral. Quizás tú los puedes ayudar en ese proceso. No sé, me centro en un paciente, digamos, una obesidad importante, en el que tú quieres hacerle bajar esa grasa visceral, entonces puedes ayudarlo con fármacos, incluso podemos usar Mounjaro en esa circunstancia, ayudarlo hormonalmente de forma periódica, y posteriormente, una vez que esa persona esté sin grasa visceral, probablemente ya sus niveles de testosterona estén altos. Pero el otro contexto que tú me planteas, en el de una persona ya has hecho de todo, has modificado todo y la testosterona permanece en niveles subóptimos, yo sí soy más partidario de hacerle un plan a largo plazo, porque el precio de no hacer nada es mayor que el precio de hacer algo, y sé que esas dosis pueden ser seguras si nos mantenemos con un seguimiento y unos rangos óptimos. O sea, siempre hay que pensar el qué pasa si no hago nada. El qué pasa si no hago nada muchas veces es peor que el riesgo de hacer. Totalmente. Eso pasa mucho con los fármacos de la obesidad también. ¿Qué pasa si no haces nada? Claro, eso es nuestra discusión todos los días, que te encuentras con pacientes dices, hostia, es que ya yo sé que esta persona no va a bajar, o sea, no, es jodido. Quien diga que eso no le pasa en consulta como médico o como nutricionista es que no está viendo pacientes. Yo cuando escucho eso, yo sé que no ve pacientes, porque la gran mayoría de las personas con obesidad no van a bajar de peso.
Sí, y es que porque por los mismos problemas que trae la obesidad, si tú eres un paciente con obesidad que ya tiene artrosis de rodilla, que ya tiene el metabolismo basal muy bajo, que ya hace algo de dieta, que ya está inflamado, que esa inflamación ya le está produciendo pues un freno hipotalámico a todos los niveles. Recuperar ese paciente cuando tienes herramientas como eso, como la tirzepatida o como la tirzepatida apoyada con optimización hormonal, recuperarlo es imposible sin esas herramientas. Si lo recuperas con esas herramientas, y le haces a un paciente, a una mujer de 100 kilos, le haces bajar 20 kilos a 80 kilos, has aprovechado y ha mejorado digamos, su composición corporal, ya ha empezado a hacer deporte, tolera mejor el deporte, tiene un metabolismo basal más alto, probablemente luego ya lo puedas quitar. No es fácil, por supuesto, y el efecto rebote siempre va a estar, pero por ahí ya tienes un caso, tienes un paciente que puedes a volver, porque ¿cuál es la otra opción? La otra opción es la muerte a mediano plazo. La otra opción es que ese riesgo cardiovascular siga avanzando hasta que genere un problema grave. Entonces, muchas veces tienes que escoger entre pongo un fármaco o optimizo a un paciente de manera indefinida o por lo menos por un largo periodo de tiempo, o no hago nada. Y por lo menos mi decisión siempre es hacer algo, por supuesto, porque es igual que cuando pones un antihipertensivo, plantearse, pongo un antihipertensivo, pero ¿y si se lo tengo que dejar toda la vida? Pues si se lo tienes que dejar toda la vida, se lo tienes que dejar toda la vida, porque la otra opción es que tenga una CV o que tenga una enfermedad renal crónica. Es lo que, por desgracia, es lo que hay en algunos de los casos. O lo mismo con los fármacos hipolipemiantes, que se habla mucho de posibles efectos secundarios, pero muchas veces la gente no tiene en cuenta la otra parte de la ecuación que estamos mencionando. El efecto secundario de no darlo, claro, que es la muerte de causa cardiovascular. Claro. Vale, yo creo que ha quedado una charla súper completa. Lo que sí que me gustaría ahora al final es, si queréis decir cada uno una idea breve, una conclusión que la gente se pueda llevar. Sé que como invitado a esta pregunta, pues ahora te rompe un poco los esquemas, ¿no? A ver qué digo de toda la entrevista, pero yo creo que puede ser guay una conclusión de cada uno para que se lleve la gente a casa. Bueno, a ver, por empezar yo un poco yo. Bueno, la longevidad es una idea que es espectacular, que ha sido malinterpretada, creo, durante mucho tiempo. Ha sido solamente enfocada desde el punto de vista de los años que vives. Que es un concepto que tiene que ser evaluado como en 360 grados. Es lo que nosotros intentamos hacer en nuestra consulta, es no solamente ver a la persona, escuchar sus antecedentes, su historial familiar, hacer una historia médica profunda. Implica un nivel de evaluación más allá para poder darle un plan personalizado a cada persona. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar toda la información que tenemos clínica a nuestra disposición, intentar volcarla en cada persona. Entonces, si pedir analíticas profundas para saber todo cómo está su estado bioenergético, inflamatorio, metabólico. Posteriormente, intentamos también por medios imagenológicos que ya han demostrado que nos brindan bastante información para buscar la enfermedad o los principales signos que va dejando la patología. Entonces hacemos un barrido entero con ecografía de todo el cuerpo para detectar esas patologías. Y hay pacientes que necesitan siempre como un estudio adicional, ya sea genético o ya sea imagenológico, pero creo que la longevidad debe ser visto en todo ese espectro. El intentar con los medios que tienes disponibles, el buscar o detectar el inicio de las patologías que nos pueden matar a lo largo de los años, atacarlas a tiempo, y creo que esto es lo que más va a afectar el pronóstico de cualquier persona. Creo que aplicar medicina a la longevidad no consiste solamente en ver una analítica y te pongo esto y te pongo lo otro. No. Creo que hay dar pasos bastante más allá, bastante más precisos, y que afortunadamente ya tenemos a nuestra disposición una cantidad de modalidades que nos hacen ser más precisos en el enfoque. Genial. Talía, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, de lo que ha dicho Carlos,
Sí, creo que es fundamental porque es que hay un boom ahora últimamente con el tema de la longevidad y realmente no se está haciendo adecuadamente. Deberíamos ver absolutamente todos los parámetros del paciente, no solamente una analítica. Pruebas funcionales, pues como hacemos en consulta, una bioimpedanciometría, una prueba de esfuerzo, una prueba de imagen, una reso full body, un angiotac, la ecografía que hacemos completa, etcétera. Son muchas las pruebas que se pueden hacer en este nivel y longevidad es eso, también pruebas genéticas, etcétera. Entonces, es lo que decía él, que hay mucho boom ahora mismo, entonces que realmente es lo que funciona, lo que tiene evidencia científica, lo que hemos comentado aquí, que es lo que va a ayudar a que vivamos más, que vivamos mejor y con menos enfermedad. Pues estas pruebas destinadas a esa detección precoz de esas enfermedades. Por otro lado, añadir que no existe una pastillita milagrosa, no hay un suplemento milagroso, no hay un fármaco milagroso, no hay una optimización hormonal milagrosa, no existe. Realmente lo que funciona son los cambios de hábitos. Si no tenemos una buena higiene del sueño, si no tenemos una buena alimentación, si no manejamos bien el estrés, nada del resto funciona. Bueno, yo diría a mis compañeros clínicos que eso, la longevidad es una especialidad nueva de la medicina interna, que tenemos todos una responsabilidad enorme en que esto se lleve de la buena manera, con la medicina basada en la evidencia, con responsabilidad, con criterio, que es una parte muy bonita de la medicina, que es la base de lo que queremos en fisiología y en biología. A los pacientes que, como lo que hemos hablado aquí, las principales les vale más a ellos ir a hacer ejercicio, meditar, estar con su familia, cuidar los tóxicos, cuidar la alimentación, que incluso ir a una consulta de longevidad. Que como hemos visto aquí, lo más importante y lo que más evidencia tiene dicho por personas que se dedican a esto y que lo han estudiado en profundidad son sus propios hábitos, que el envejecimiento es una pendiente que cambia en función de lo que hagas, que cambia a largo plazo, pero que también cambia en plazos más cortos, que cualquier paso que se dé va a cambiar esa pendiente para mejor y que si eso no pasa, pues que estamos nosotros para ayudarles, por supuesto. Me encanta cómo ha quedado esta conclusión, o sea que damos por terminada la tertulia. Muchas gracias a todos por venir, la verdad. Gracias a ti, Víctor, ha sido un placer. A ti, Víctor, gracias. Y a los demás, espero que os haya gustado esta mesa redonda, este nuevo formato. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós.